España seguirá vendiendo armas a Arabia Saudí a pesar del caso Khashoggi. Esta misma tarde, el Partido Popular y Ciudadanos han prestado todo su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez para no tener que doblarse ante las exigencias de Compromís, de Podemos y de los separatistas de Cataluña, que le exigían un veto hacia la venta de armas a Arabia Saudí. Ya saben que se ha planteado el debate sobre la mesa. ¿Es lícito o no hacer negocios y sobre todo vender armas a aquellos países que no respetan los derechos humanos? La verdad es que la constatación de que el periodista Jamal Khashoggi fue brutalmente torturado y asesinado en una delegación diplomática, concretamente pues en el consulado de Arabia Saudí de Estambul, ha puesto sobre la mesa esa cuestión. Bien es cierto que tanto Partido Popular como Ciudadanos han exigido una investigación exhaustiva que clarifique lo que ha ocurrido, pero también han pedido respeto hacia los contratos que ya están firmados. Recordarán ustedes que hace solamente unas semanas fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien puso en peligro nuestras relaciones comerciales con Arabia cuando se negó a servir las 400 bombas guiadas que el gobierno de Riad había encargado y había ya pagado. El gobierno rápidamente tuvo que recular, sobre todo porque eso ponía en peligro el encargo de construcción de 5 corbetas al astillero que Navantia tiene en San Fernando, en Cádiz. Por cierto, que hoy mismo el alcalde podemita de Cádiz, José María González Kichi, ha dicho que no se puede vender armas a Arabia Saudí, pero ha exigido que el gobierno busque otro comprador para esas 5 corbetas, como si fuera tan fácil. En fin, tendremos ocasión de analizar este asunto y también hablaremos de la decisión que ha llegado hoy del Tribunal de Estrasburgo, que ha dado un buen apoyo a la política antiterrorista española y no un varapalo como últimamente Europa nos tiene acostumbrados. Resulta que a través de una sentencia los terroristas que exigían cumplir menos años de prisión en España argumentando que parte de esa condena ya la habían cumplido en Francia no van a tener razón y van a seguir encarcelados. Y un asunto más para la reflexión. ¿Eso de subir impuestos es de izquierdas? Lo preguntamos porque Pedro Sánchez siempre dice que para poder aumentar el gasto social y generar crecimiento tiene que subirnos los impuestos. Y hoy nosotros queremos hacer una experiencia. Queremos preguntarle a un político en activo que bajando todos los impuestos o congelándolos, absolutamente todos, consigue reducir todo el déficit y la deuda que había heredado de sus antecesores socialistas, generar crecimiento y convertirse en el municipio que más empleo está creando. Les estamos hablando del alcalde de Alcorcón, David Pérez, que hoy nos acompaña. Son asuntos que tratamos en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fran Trejo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También con nosotros Luis Magán. ¿Cómo estás, Luis? Encantado de verte. Buenas noches, Muy buenas noches. Silvia Saavedra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y don David Pérez, alcalde de Alcorcón, muchas gracias por acompañarnos. Hola, encantado. Un placer que nos acompañe y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que tendremos ocasión de hablar de muchas cosas, pero sin lugar a dudas el asunto que hoy nos ocupa es lo que se ha dado a llamar el caso Khashoggi. Es una historia que les vamos a contar. Jamal Khashoggi es un periodista saudí que hace un tiempo huyó de su país y se dedicó a escribir de manera muy crítica artículos en los que ponía en cuestión el régimen saudí. Este es Jamal Khashoggi, es columnista de un periódico de los Estados Unidos y que desde el cual se ha dedicado a criticar el régimen del rey Salman bin Abdelaziz, pero muy especialmente a las prácticas llevadas a cabo por el príncipe heredero de ese país, Mohammed bin Salman. La verdad es que criticar regímenes que puede cuestionarse el nivel de democracia que puedan tener, puede poner en peligro a las personas. Y hoy mismo hemos constatado que la suerte que corrió Jamal Khashoggi es realmente terrible. Hace 20 días entró en el consulado de su país, de Arabia Saudí, en Estambul, simplemente a buscar unos papeles, una gestión matrimonial para casarse, necesitaba unos certificados de su país de origen. Él no sabía que ya jamás saldría de ese consulado. Y posteriormente, a través de las investigaciones y de unas dramáticas grabaciones de audio, hemos sabido que fue brutalmente torturado, despedazado con una sierra cuando todavía estaba vivo, asesinado, y sus restos, según se ha podido comprobar hoy mismo, han sido localizados en el jardín de ese consulado. La verdad es que es una cuestión que nos pone los pelos de punta, que nos hace pensar que son cosas que no se pueden tolerar y que en caso concreto de España cuestionan nuestras relaciones comerciales con un país como Arabia Saudí. Hoy Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ya puso en cuestión esas relaciones comerciales hace unas semanas, ha venido a decir que, bueno,
que cuando hace un tiempo finalmente se solucionó el tema de las bombas guiadas que vendíamos al gobierno de Riad fue por decisión que tomó estrictamente Pedro Sánchez, y que ella lo que exige es que se clarifique exactamente qué es lo que ha ocurrido con este periodista. La comunidad internacional no puede permanecer impasible. Y es evidente que hay que esperar. Hoy también parece obvio que haya una investigación transparente, objetiva y demás. El planteamiento es que tiene que primar intereses comerciales o protección de los derechos humanos. Ese puede ser un planteamiento. Otros planteamientos pueden ser diferentes. Lo que está claro, y yo en ese sentido quiero decirlo, que la decisión que finalmente tomó el presidente en el tema de las bombas y fue una decisión meditada, reflexionada, el valor de las circunstancias oportunas. Yo tenía mi posición es conocida, era una posición fruto, bueno, pues del conocimiento de una determinada realidad, pero que, insisto, cuando hay un tema tan complicado como esto, hay que ver todos los pros y los contras, y luego quien toma la decisión final es quien tiene todos los elementos de juicio, siempre partiendo de algo que a mí me parece que es esencial y fundamental. Hoy mismo el propio presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha reconocido que el asesinato de Khashoggi fue premeditado, fue planeado, y ha exigido que los 18 detenidos que hay hasta el momento sean juzgados en Turquía. Certeza de que fue asesinado en el consulado el día 28 de septiembre, el viernes a las 11:50. Él entra en el consulado de Arabia Saudí en Estambul para coger unos papeles relacionados con su matrimonio. Que esta información fue facilitado al equipo que ejecutó el asesinato de Khashoggi, y algunos oficiales salieron del consulado, y eso quiere decir que había algún tipo de preparación. A las 4:30 de la tarde, el día antes de la operación. Se seguirá investigando, pero sin duda es sorprendente lo que ha ocurrido. Luis, ¿qué opinión te merece? Es un hecho absolutamente terrible, parece un guión cinematográfico, un thriller de terror, de auténtico terror, porque los medios de comunicación, sobre todo los norteamericanos, que han seguido muy detalladamente este asunto, entre otras cosas porque Khashoggi era un periodista y era colaborador del Washington Post, hemos podido leer traducida su última columna que publicó, que era una solicitud, digamos, de que los países árabes se acercasen más a planteamientos democráticos, que la primavera árabe se había desinflado con el paso del tiempo y que solamente había, digamos, dos países que se podían considerar realmente democráticos en el mundo árabe. Lo han seguido con mucho detenimiento, como digo, y algunas de las cosas que cuentan, realmente lo que tú decías es que se te ponen los pelos de punta. Es decir, él entra primeramente el día 1 en el consulado para solicitar el relato un es visado. espeluznante, es más, preferiría hasta ahorrar detalles. Exacto, y hay una conexión vía Skype con Riad, con un personaje que es muy cercano al que es señor el que da Salah. instrucciones. Exacto, que da desde Riad acerca de lo que deben hacer. Es terrible. Yo creo que sobre todo, digamos, un poco liderados por los medios de comunicación occidentales, pero fundamentalmente por los americanos, es un tema que desnuda por completo a un país que sospechábamos todos que era un país en donde los derechos humanos se respetaban muy pocos, pero que ha llegado a un punto de absoluto terror. Hay una situación que a nosotros nos toca muy de lleno, que es lo que tú comentabas, de los intereses comerciales que tiene España con este Claro, país. Es que ese son va a ser determinantes. el gran asunto. Fran. Bueno, yo lo primero es condenar el asesinato de Khashoggi, ¿no? Dicho lo cual, lo que tenemos que pensar y reflexionar, por qué ponemos énfasis en Khashoggi y no ponemos énfasis en otros periodistas que han muerto igual o en similares condiciones a las del mismo Khashoggi. Me refiero a los casos rusos, ¿no? ¿Qué interés tiene Alemania, qué interés tiene Occidente en derribar Arabia Saudí y no Rusia? Es más fácil arremeter contra Arabia Saudí que contra Putin. Ese es uno de los es una de las consecuencias que podemos sacar de este hecho, ¿no? Luego, claro, aquí todo se ha hecho con muchísima premeditación, porque es que incluso tenían preparado hasta un doble. Que salió andando a la media hora de que entrara a buscar esos documentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que respetar los derechos humanos, hay que
hay que luchar contra aquellos países que no respetan los derechos humanos y luego tenemos que valorar la decisión del Estado español y la intencionalidad del Partido Socialista, ¿no? Porque el Partido Socialista lo que le va en juego son unas elecciones. Al Partido Socialista le importa un carajo los 6.000 obreros de la Bahía de Cádiz y las bombas y las corbetas. A ellos lo que les interesa es mantener el poder durante otros 4 años más y perpetuarse en la Junta de Andalucía. Sí, pero bueno, curiosamente, David, han sido PP y Ciudadanos quienes han venido a apoyar al Gobierno en una cuestión que se consideraba de Estado, de relaciones comerciales internacionales, y sus socios para otras cosas ni estaban ni se les esperaba. Así es, en este caso estos dos partidos pues han demostrado esa responsabilidad de Estado, probablemente apoyando algo que a cualquiera le causa pues muchas reflexiones, ¿no? Porque evidentemente estos hechos son terribles y hacen replantearse cualquier cosa, incluyendo esas relaciones, ¿no? Comerciales. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos planos y dos momentos. Primero, hay que pensar a lo mejor en el futuro, en continuar o no con esas relaciones comerciales con estos regímenes, pues eso es lo que hay que plantearse a partir de estos hechos. Pero los que ya existen, los contratos que ya existen y que efectivamente pueden depender de ellos esos 6.000 puestos de trabajo, pues probablemente es algo que en este momento haya que proteger. Pero sí, no hay que descartar replantearse a futuro. Y segundo, una cosa es que se haya producido esa vulneración de derechos humanos y otras muchas que tenemos constancia que se producen en ese régimen, y otra que este régimen pueda cumplir los tratados internacionales respecto a la venta de armamentos y a la utilización de los mismos, por ejemplo, para no utilizarlos contra la población civil, etcétera. Si eso se cumple, decaen también muchos argumentos a la hora de dejar de vender esas armas que, por otra parte, todos los países venden en función de que se cumplan o no esos acuerdos. Sé que es difícil, pero entiendo que se podrían distinguir también esos dos planos, para entender y explicar esa posición de voto. Silvia, ¿qué te parece? Bueno, pues en primer lugar explicar también la posición que ha mantenido Ciudadanos, que es una posición de lealtad institucional. En este caso, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, lo que hemos mostrado en la Comisión de Defensa y lo que hemos planteado a lo largo, bueno, pues de este ITER, es que nosotros somos leales y vamos a defender los intereses de España, no los intereses de un partido político. Y en este caso condenamos el asesinato de Khashoggi, del periodista Khashoggi, un asesinato pues horrible, escalofriante, como han señalado, propio de una película pues de terror. Pero otra cosa, otro plano totalmente distinto es el tema de las relaciones comerciales con Arabia Saudí. En primer lugar, hay que averiguar qué ha pasado realmente, saber desde arriba hasta abajo qué es lo que ha señalado Erdogan, que desde los ejecutores hasta la persona que lo ordenó o personas que lo ordenarán, saber quiénes son los culpables, en qué medida está implicado Arabia Saudí. Y ya una vez que tengamos todas estas cuestiones esclarecidas, tomar una decisión respecto a la política comercial, que es una cosa que no es nada fácil, porque España es el tercer país que lleva a cabo exportaciones con Arabia Saudí, que no se encuentra en la misma posición de Alemania, que es mucho más residual. La balanza comercial que tiene Alemania con Arabia Saudí es menor comparada con la española, porque España, además, es el 7º exportador de armas mundial. Si ustedes se fijan, en el ranking que tenemos aquí, Estados Unidos es lógicamente el primer exportador de armas del mundo, seguido por Rusia, China, Francia, Alemania, Reino Unido y España. España a lo largo de los años va variando, pero más o menos su cuota de exportador mundial de armas está en torno al 3%, y los países a los que suele vender pues es a Australia, a Turquía y por supuesto a Arabia Saudí. Arabia Saudí es uno de nuestros mejores clientes y nuestra relación en cuanto a venta de armas a ese país ha ido sosteniéndose a lo largo de la historia para colocarse en torno a los 4.300 millones de euros al año, cada año más. Eso contando solamente armas, pero nuestros componentes en industria gasística, por ejemplo, son muy importantes en este momento. El AVE a la Meca, con tecnología española, de Renfe y de Adif, o también tenemos el metro de Riad, con fomento de construcciones y contratas. Todo ello, junto con estas inversiones gasísticas de tecnologías reunidas, estaríamos hablando de unos 16.000 millones de euros. La gran pregunta es sobre, lógicamente, Kichi, el alcalde de Cádiz, puede estar muy preocupado, porque como pierda el contrato con Navantia, va a tener un conflicto laboral en toda la bahía de Cádiz. Pero supongo pero fíjate, ya tienen el plan B. El presidente del gobierno, su Sanchísima, y el mismo Pablo Manuel Iglesias. Tienen un plan B de 20 millones de euros para la bahía de Cádiz.
que me expliquen qué van a hacer con 20 millones de euros si se van 6.000 personas al paro. El contrato de Navantia son 1.800 millones de euros, 6.000 familias trabajando entre 3 y 4 años de empleo garantizado. Así es, o sea, se dice pronto. Así es. Sí, dan unas cifras de empleo, el tema de las exportaciones con Arabia Saudí, la cifra de personas empleadas creo que alcanza en España 290.000 personas, o sea, es bastante, tanto empleos directos como indirectos, ya no solo es la bahía de Cádiz, sino que es que hay muchos contratos en juego, como ha señalado, porque el tema del AVE de a la Meca, el tema de el metro de Riad. El metro de Riad son empleos que se pueden perder de una manera indirecta si se rompen relaciones comerciales con Arabia Saudí. Pero si pensásemos, si nuestra política comercial con el mundo fuese dirigida, digamos, un poco por preservar los derechos humanos en los países de nuestros compradores, pues tendríamos poquísimos compradores, porque es que en el mundo tenemos, ¿cuántos? 12, 20, 22 países que realmente protegen y disfrutan de derechos humanos. Pero, Luis, pero teóricamente, vamos a ver, Naciones Unidas no ha decretado una normativa para hacer un bloqueo comercial con Arabia Saudí. No, es una decisión de Angela Merkel en concreto, que dice, sí, Alemania no va a vender más y pido a los socios europeos que me sigan en esto. Sí, claro. Sí, ¿no? sí. Ahondando en esa contradicción o en esa paradoja, que Podemos se haya estado financiando presuntamente o sin presuntamente de Irán y ahora se pongan exquisitos y de Venezuela. Te recuerdo que ya en el gobierno de Mariano Rajoy se vetaron ventas de armamento en 2 ocasiones a países como Mali o Venezuela, por ejemplo. Eso quizá mucha gente o no lo recuerde o no lo sepa. Claro, y ahora lo que tenemos es, pues eso, a Zapatero haciendo de defensor del régimen dictatorial de Venezuela. Insisto, es que no hay que irse mucho más lejos de la zona de la que estamos hablando. Podemos financiándose con Irán, nada menos, ¿no? Que no creo que sea un ejemplo de respeto de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya sabes, yo creo que hay que a Pablo Iglesias le encanta cabalgar las contradicciones. Ya, pero en estos temas yo creo que a todos nos impactan porque son atroces, como hemos dicho. También luego hay que tener cierto respeto a no hacer demagogia y, hombre, a tener un mínimo de coherencia, ¿no? Y yo creo que Podemos, después de sus relaciones, su justificación de muchos regímenes, su propia ideología totalitaria, donde no es difícil encontrar miembros de Podemos que defienden a Stalin. Entonces, hombre, a partir de ahí, sinceramente, creo que es el partido menos indicado para ponerse exquisito con temas de derechos humanos. Es que al final lo que da la sensación es que Alemania lo que pretende es que sus socios europeos dejen sus exportaciones armamentísticas a determinados países y ella buscar su posicionamiento, porque como hemos visto en el ranking, Alemania, en el ranking que antes nos comentaba Javier, Alemania estaba en el 5º o 6º lugar, con lo cual, si España deja de vender armamento, que supone para España un 1% del PIB, más de 4.000 millones de euros de ingreso y unos empleos directos de 22.000 personas, oye, pues si Alemania se hace con una cuota de ese mercado, pues se van a quedar con menos paro que nosotros, ¿no? Pero es que luego lo que tenemos que tener en cuenta... Alemania tiene otros mercados, en Corea del Sur, en el sudeste asiático, es que no necesariamente en Arabia Saudí. No necesariamente en Arabia Saudí, pero lo que le puedes hacer es la competencia de forma indirecta, ¿no? Porque si tú estás en el mercado, a la hora de pedir precio, vas a pedir a España, a Alemania, a Francia y a Estados Unidos, y el que mejor precio te dé junto con la tecnología es el que se va a llevar el tema adelante. Pero aquí el tema, valga la redundancia, yo creo que independientemente que está en todo lo que supone ese tipo de contratos multimillonarios como son los AVEs, los metros y demás, pero luego hay otro problema que subyace, ¿no? Y es el que yo trataba de introducir en mi primera intervención, ¿no? Y son las elecciones andaluzas. A mí me hubiera gustado saber qué es lo que hubiese dicho el Partido Popular de encontrarnos en enero de 2019. Probablemente su decisión hubiese sido totalmente distinta y Pedro Sánchez hubiese apoyado a Margarita Robles en sus declaraciones, ¿no? Probablemente, aunque bueno, sí que hemos de agradecer que cuando Pedro Sánchez, que está denostando todos los días a Ciudadanos y al Partido Popular, tildándolos de extrema derecha y demás, que cuando tienen que estar al lado del Estado, están al lado del Estado y hacen política de Estado. Es una variante muy interesante que podríamos extrapolarla a otros problemas que tiene este país, no tan lejanos como nuestros intereses con los árabes saudíes, sino en España. Es decir, lo que hablaba
Silvia, de la lealtad constitucional, pues que se vea y que se implemente en otros casos. Quiero poner el acento en esa lealtad constitucional que han demostrado tanto el PP como Ciudadanos en un tema tan delicado como ese, en el que es muy fácil hacer demagogia. O sea que apoyáis el asesinato del periodista. No, cuidado, no mezclemos cosas. Porque con otros temas sería fácil y podrían salir triunfantes tanto PP como Ciudadanos diciendo hemos apoyado al gobierno por equilibrio institucional. Pero es que lo estamos haciendo metiéndose en un charco hasta las cejas muy delicado. En un charco que es verdad que está condicionado por el 2 de diciembre. Está condicionado, también es cierto, por las elecciones de Andalucía y por 6.000 puestos de trabajo que no son directamente una exportación de armas, aunque sí se puede considerar una exportación de armas las son corbetas, las 5 corbetas son barcos de guerra, de acuerdo. Son más mortales que las Pero pistolas. quiero recordar que las ingenierías españolas están enseñoreando por todo el mundo, en Arabia Saudí, pues eso, con el AVE, con metro, con industria gasística, en otros lugares del mundo, con grandes infraestructuras, puentes, pantanos, y que lógicamente nuestra tecnología naval y de doble utilización, no solo bélica, aunque también, y de maquinaria pesada, es enorme. Hombre, y el tema, por ejemplo, del tren de vía rápida, nosotros importamos el AVE de Alemania y estamos exportando el Talgo con una inserción estupenda en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, que te quiero decir que al final nos estamos jugando una credibilidad a nivel mundial de toda nuestra tecnología y de todo nuestro potencial industrial tremendo, porque no debemos olvidar que en esos mismos países, al lado de Arabia Saudita, también hay un componente de empresas de la construcción española muy importantes. Pero muy importantes, y no hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no estamos hablando a lo mejor de 16.000 millones, que igual seguimos sumando y nos ponemos en una parte muy importante del PIB español, lo que nos puede venir de la zona de allá. No, y además está nuestro prestigio, ¿no?, en juego. Es que si nosotros rompemos un contrato a la mínima de turno, ¿no? Sí, vamos, nadie nos va a encargar ningún tipo de contrato, y más en el ámbito del derecho internacional, aparte de las indemnizaciones que tengamos que pagar. Entonces habrá que ver y probar y ver lo que ha sucedido. Es que ya estaban pagadas y todo. Era una auténtica barbaridad. Margarita Robles al despacho, se pone el uniforme de pacifista y dice, esto que no se entregue. Oiga, señora, es delicado, sí, pero ¿cuánto nos cuesta, no? Dicho todo esto, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que ir hasta el fondo para depurar las responsabilidades e internacionalmente hacer toda la presión contra ese tipo de atrocidades de este y otros regímenes, por supuesto. Ahí es donde todas las democracias tenemos que estar unidas y ser muy, muy contundentes. Una fuerza y una decisión que, por cierto, se echa en falta, como decía, en Podemos, cuando haya que exigir el mismo respeto a derechos humanos en Venezuela, en Cuba, etcétera, que nosotros lo defenderemos ahora aquí y también allí, pero ellos solo lo dicen aquí, pero respecto a Venezuela o Cuba, por ejemplo, callan, ¿no? Y eso es lo que no es coherente. Yo creo que los derechos humanos sí, siempre y con la máxima fuerza y la máxima unidad de todas las democracias. Y eso es lo que yo creo que hay que pedirle ahora al gobierno de Zapatero. O sea, ya que por lo menos... De Pedro Sánchez. ¿Le sigues llamando de Zapatero? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo has confundido con el embajador que tiene ante el chavismo. Estabas pensando en las corbetas que le vendió Bono en 2005 a Venezuela. Ya que han visto que Ciudadanos y el Partido Popular en este caso pues han tenido esta posición, lo que sí que es exigible ahora al gobierno de Pedro Sánchez es firmeza y dureza a la hora de condenar y exigir que se depuren las responsabilidades de esta atrocidad. Y luego que haya controles previos, tanto antes como después, controles previos sobre las armas, sobre las exportaciones que se hacen a Arabia Saudí. Es una de las cuestiones que ha salido en la Comisión de Defensa, y la verdad es que es muy razonable que se incrementen los controles para que no se utilicen pues, vulnerando los derechos humanos contra la población civil. Lo que argumentaba Margarita Robles es que lo utilizaran contra los yemeníes. En su conflicto de la guerra de Yemen. Pero es muy cínico pensar que teniendo fábricas de armas no se van a utilizar para matar, quiere decir que o para utilizar para una guerra. Si yo te vendo armas, ¿para qué las quieres? Exacto. Sin lugar a dudas, para garantizar la seguridad de muchos aspectos, pero para utilizarla como lo que es, un arma, ¿no? Claro, pero es que esto, chicos... Es cierto, que Arabia Saudí es un país muy turbio. Hay que recordar que de los 19 individuos que derribaron las Torres Gemelas, si no recuerdo mal, 13 eran de Arabia Saudí. En aquel momento, pues, quiero decir, y es un país muy turbio en mucho de su gestión de la política regional, con su enfrentamiento con Irán, y de la política internacional. Pero nosotros, quiero decir, nuestros intereses están muy vinculados, nuestros intereses económicos y empresariales de todo tipo de índole, de todo tipo
tipo de sectores están muy vinculados con el destino de Arabia No, Saudí. está claro, ¿no? Yo lo que quería decir es que estos chicos de Podemos tienen la piel muy fina, ¿no? Les extraña que tengamos contratos de ventas de armas con Arabia Saudí, pero no les extraña, por ejemplo, la venta de 6 aviones que se hizo en el 2005 a Venezuela o la venta de 4 corbetas, ¿no? Claro, para ello EADS tenía que dar trabajo, Navantia también tenía que dar trabajo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Esa piel tan fina. Lo acaba de mencionar, el tema del doble rasero. Sí, Es que claro, depende a quién hay que porque criticar, ¿no? yo me caso con una dictadura teocrática, como es el caso de Teherán, porque son chiíes, pero no quiero a los suníes porque están en una guerra abierta, a ver quién se puede hacer con la zona, porque claro, al final lo que estamos hablando es, estamos en un tablero de ajedrez donde cada una de las piezas está jugando un papel muy importante en la distribución geoestratégico-económica de la zona. Es decir, ahí lo que hay en juego es el petróleo y el gas, y por dónde pasa el petróleo y por dónde pasa el gas. Entonces, claro, no me extraña que Turquía juegue también un papel muy importante y haya sido en Turquía donde haya ocurrido este tema. Bueno, pero ha estado bien Erdogan cuando ha Sí. salido reconociendo. Yo no tengo tan claro que en otro momento u otro dirigente de un país Ojo, tan rápido Pero hubiera está salido a decir claramente lo que hay. pero ojo, apuntando. las cárceles turcas Sí. están llenas de No. periodistas Bueno, sí. que hablan Cada uno contra, está o han jugando hablado su- contra el régimen, ¿eh? Cada uno Todos está hemos jugando visto el su- expreso de medianoche, calla. A nivel de política internacional, cada uno está jugando su papel, porque Irán está absolutamente callado porque le interesa, teniendo en cuenta el enfrentamiento que tiene desde hace muchísimos años con Arabia Saudí. Y Erdogan se ha convertido en una Dalí de las libertades y de la democracia y de los derechos humanos, cuando es un personaje que, quiero decir, ha Vale, pero metido bienvenido a sea. miles de personas, a miles de turcos, a miles de sus ciudadanos en cárceles turcas. Hace 2 años, Sí, ¿no? sí, 2 sí, años y sí. pico. O sea, que cada uno está jugando su papel A para eso, sus a eso propios me refiero, intereses. que no hace tanto tiempo nos hubiera sorprendido, que ha llamado la atención la contundencia con la que ha salido Erdogan, ¿no? A pedir responsabilidades. La verdad es que sí, ¿no? Porque Bueno, nadie fue una espera. llamada con Trump, ¿no? Tuvo una llamada Sí. con el presidente Trump y se pusieron también un poco de acuerdo Y sobre en el momento mensaje. en que Trump ha tomado una determinación con respecto a esto, da la impresión de que ya todo el mundo ha tenido menos problema a la hora de alinearse. Sí. Sí, todos estaban esperando a ver qué decía El que era el gendarme lo que decía. el Bueno, jefe pues de del momento mundo. ha dicho lo correcto. Sí. Luego Vamos ya a veremos esperar, qué vamos a pasa. investigar y luego ya tomaremos decisiones. Y yo soy partidario, o también pienso un poco como lo que decía David, ¿no? Es decir, vamos a pensar un poquito más a futuro, sobre todo en temas que tengan que ver con armas, porque claro, al final no está el hecho de que tú puedas comprar o que puedas vender armas o intermediar la venta de armas, sino es el tercero al que van, es decir, no el que te las compra, sino al final ¿Dónde que van a acabar? efectivamente, el que las dispara, las tira o... Vale. o Asunto realmente dedicado. Desde aquí, por supuesto, nuestra repulsa a un brutal asesinato como este. A fin de cuentas es compañero nuestro, Jamal Khashoggi, un hombre al que no conocíamos hasta hace muy pocos días, que supimos que había desaparecido. Desde entonces nos hemos interesado por su trabajo y nos llama poderosamente la atención. Da la impresión de que ha tenido una muerte horrible y nos gustaría que se clarificara exactamente lo que ha ocurrido. Las decisiones políticas que se tomen al margen, que no se tomen en caliente, como se suele decir, sino que efectivamente pensemos a futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato abordamos otros asuntos. Nos queremos preguntar, ¿es de izquierdas subir impuestos y por qué? ¿Por qué hace falta para invertir en gasto social y eso revierte realmente en la sociedad? ¿O hay otras maneras de gestionar? Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Es de derechas bajar los impuestos? ¿Es de izquierdas subirlos? Porque desde el momento en que Pedro Sánchez ha asaltado el poder a través de una moción de censura, con el apoyo de sus extraños compañeros de viaje, nos ha dejado claro de que nos va a incrementar enormemente la presión fiscal. Asegura el gobierno socialista de Sánchez de que va a hacer falta mucha mayor inversión en cuestiones sociales, para lo que es necesario subir los impuestos. Y nosotros queremos comparar con otro tipo de administraciones. Les voy a contar que los estudios de Distrito Televisión se encuentran en el municipio de Alcorcón, en Madrid, en un fantástico polígono empresarial e industrial en el que estamos observando maneras de gestionar. Y el alcalde de Alcorcón, don David Pérez, resulta que desde que está al frente de su gobierno municipal no solamente ha bajado o congelado absolutamente todos los impuestos, bueno, salvo el IBI, pero eso por una herencia que ahora le preguntaremos que nos cuente, sino que además haciendo eso ha conseguido generar crecimiento, fomentar el empleo y que las cosas vayan bien, además de reducir la deuda que heredó. Don David, vamos a ver, para empezar, ¿dónde está mejor el dinero? ¿En el bolsillo de los ciudadanos o en las arcas municipales? Pues evidentemente tiene que estar en las familias cuando, por ejemplo, en plena crisis en el año 2011 estaban pasando tantas familias de Alcorcón y de toda España tan mal, y lo que no era justo era además subirle los impuestos, ¿no? Y también está bien ese dinero en el bolsillo de las empresas, que son las que tienen que crear ese empleo con ese dinero. Si tú coges y haces una política fácil, que es la más fácil que puede hacer un alcalde, es decir, voy a subir impuestos, hago caja y con eso ya financio un ayuntamiento cada vez más grande, probablemente con un mayor gasto, etcétera. Nosotros optamos por una cosa totalmente distinta, decir, no vamos a subir los impuestos, vamos a bajar todos los que podamos y lo que vamos a hacer es reducir los gastos, porque lo que no puede ocurrir es que en una administración ni en ningún sitio se gaste más de lo que se ingresa. Entonces, desde el año 2011, ningún año hemos gastado más de lo que ingresábamos. Pero yo no entiendo, si no se suben los impuestos y uno hereda una deuda de 612 millones de euros, ¿cómo puede reducirla cada vez más hasta llegar de momento a los 250 y se sigue en ello? Pues en primer lugar, siendo muy fiel a las ideas en las que creemos las personas liberales y las personas que tenemos un sentido social también de la política, porque antes decías, es de derechas, es de izquierdas bajar impuestos. Bueno, yo creo que ante todo es de justicia, porque lo que no tiene sentido es que las administraciones crezcan, inflen sus gastos y sean cada vez más invasivas y más costosas, debilitando cada vez más la parte social, ¿no?
Y eso además tiene las consecuencias que todos conocemos, ¿no? De ruina, destrucción de empleo, etcétera. Por tanto, lo primero de todo es de justicia, segundo, es de sentido común y tercero, es necesario. Es que está demostrado, y hasta ahora, antes de que yo gobernara esta ciudad, eso era solo una teoría para mí, pero yo quise ponerla en práctica, y es que si tú bajas impuestos, va a aumentar la recaudación, aunque parezca paradójico, ahora explicaré por qué, pero también va a aumentar el empleo y también vas a conseguir garantizar la prestación de los servicios mucho mejor, porque cuanto más ágil, más pequeña, más eficiente y más austera sea una administración, mejor vas a poder gobernar, menos le va a costar a los vecinos. Y además, si tú bajas impuestos, va a aumentar la actividad económica. Entonces van a venir más empresas a crear empleos, va a aumentar el empleo, pero va a aumentar también la riqueza. Por eso, si tú bajas impuestos, no de una forma inmediata, ojo, que nadie se crea que esto es automático, esto exige aguantar un pulso muy fuerte y hacer esfuerzos muy grandes, porque nosotros todos los años tenemos que destinar el 25%, es decir, uno de cada 4 euros, a pagar las deudas que heredamos del Partido Socialista, de 612 millones, ahora que vamos a cerrar el año en 250 millones. Pero, por ejemplo, es que se pagaba a los proveedores a 900 días, y ahora vamos a cerrar el año a 50 días. Por 900 días son 2 años y medio sin cobrar eso Correcto, de su factura. Así era. Es una y barbaridad. Nosotros pues empezamos a pagar, yo no he hecho otra cosa más que pagar. Y eso también es muy duro y hay que reconocer que es mucho más vistoso y más lucido electoralmente hacer todo tipo de cosas, parques, dar ayudas a todo el mundo, viajes para todo el mundo, pero llega un momento en que dices, es que o ponemos orden en esta administración o vamos a la bancarrota, y nosotros optamos por Alcalde, eso. hay herencias envenenadas, ya no solamente la deuda que a uno le dejan, sino cómo es posible que un gobierno anterior le pueda dejar comprometido el IBI hasta dentro de no sé cuántos años. Porque al estar el Ayuntamiento de Alcorcón en una situación de práctica quiebra, se hizo un plan de ajuste, que es lo que la Administración hace para tutelar de alguna forma y garantizar la viabilidad financiera de un ayuntamiento, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento Socialista de aquella época, de antes del 2011, lo que hizo fue, para poder seguir pidiendo préstamos, seguía pidiendo préstamos hasta el último día antes de irse del Ayuntamiento, el último de 44 millones que se lo pulieron inmediatamente también. Necesitaba anotar en ese plan de ajuste que iba a haber más ingresos, cada vez necesitaba aumentar más ingresos, y la fórmula que inventaron fue, esta sí, una fórmula diferida de ingresos de esos impuestos. Entonces lo que hicieron fue programar esa subida a razón de un 10% aproximadamente anual para los siguientes 8 o 10 años, con lo cual, ¿quién de alguna forma está ahora mismo delante del pueblo pareciendo que sube los impuestos? Yo, que yo no los he querido subir. Yo lo primero que hice fue ir al Ministerio y decir, oiga, yo quiero paralizar esta subida que ya han hecho. Me dijeron, es que esa subida ya está merendada, ya el PSOE no solo se ha gastado todo el dinero, sino el dinero futuro de las próximas décadas. Y eso es lo que pasaba en Alcorcón. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido una política de absoluta austeridad. Hemos bajado los sueldos absolutamente de los políticos, empezando por el mío. El Partido Socialista llegó a tener 28 directores generales que cobraban 80 y pico mil euros cada uno, muchos de los cuales no tenían ni siquiera preparación, hay que decirlo. Nosotros ahora mismo tenemos 3 directores generales y que cobran muchísimo menos, pues cobrarán un 40% menos. Suprimimos todas las dietas, suprimimos todos los gastos de representación. Voy a contar una cosa que es anecdótica, pero que revela mucho cuál era la situación. Yo nada más llegar al ayuntamiento el día que tomé posesión, ahí había una tarjeta Visa preparada que era de alcaldía. Y yo dije, esa tarjeta la rompéis y no se va a utilizar. Y de hecho, en los 8 años que llevo de alcalde casi, esa tarjeta tiene 0 euros de gasto, jamás se ha utilizado. La tarjeta del anterior Ayuntamiento Socialista tenía hasta 57.000 euros imputados de gastos, comilonas, dietas, viajes, gastos de todo tipo, derroches de todo tipo, ¿no? Entonces, es un cambio de filosofía y que ha permitido un cambio de tendencia. Durante esa época se destruyeron 7.000 puestos de trabajo. Sin embargo, ahora se están creando 7.000 claro, puestos de trabajo, exacto. Y se ha convertido Alcorcón en el municipio del sur de Madrid que más empleo genera. Claro, por una razón, porque nosotros, por ejemplo, bonificamos a las empresas que vienen a crear empleo. Cuanto más empleo creen, menos impuestos les cobramos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué consigues con eso? Primero, que vengan muchas empresas en vez de irse a otro sitio. Y segundo, que se esfuercen por crear empleo y empleo de calidad. Esa política, al final, te da unos frutos que son más a largo plazo, pero que son mucho más sólidos
y socialmente mucho más rentables que simplemente subir impuestos y, como decía, y hacer caja. Por tanto, yo puedo confirmar, por mi experiencia, mi humilde experiencia de una ciudad, en este caso es una ciudad de 180.000 habitantes aproximadamente, que bajando impuestos aumenta la recaudación, aumenta la riqueza y aumenta el empleo, porque la ciudad se activa. El comercio, en vez de cerrar las tiendas, abren tiendas. En vez de despedir aquellas pequeñas industrias, muchas de aquí de este polígono, o de Urtinsa, que son pequeñas industrias, muchas familiares, se veían abocadas a cerrar porque no se les pagaba nunca lo que se les debía, o a despedir gente. Bueno, pues al tú pagarles, les permites no solo continuar, sino a lo mejor incluso, como ha ocurrido, contratar nuevos vecinos. Es una política de atracción de inversiones, de reducción de la burocracia, de pago de deudas, de bajada de impuestos y de muchos otros elementos intangibles que inciden también en que una ciudad vaya para adelante. Y ahora mismo Alcorcón es cierto que va para arriba. Pero no todo es un paraíso. También hay política basura, sobre todo si hablamos de la basura y recogida de basura, cuando uno tiene una empresa municipal, Esmasa, que está en manos de la oposición y que a lo mejor no le permite la renovación de material necesario para dar el servicio adecuado y le pone problemas. Porque cuando los vecinos de Alcorcón ven que Alcorcón está sucio, porque lo está, alcalde, le echan a usted la culpa. Correcto. Pero ¿quién la tiene en realidad o qué se puede hacer? Yo siempre lo digo, yo soy el primer interesado en que la ciudad esté limpia y es curioso que siempre que llega el último año electoral empiezan a aparecer los montones de basura. Es curioso. Ya pasó en la pasada legislatura, donde además me hicieron una huelga ilegal que el juez ahora ha declarado abusiva y que la lideró el que es actual portavoz de Podemos, Ganar Alcorcón, y apoyada por la portavoz del PSOE. Bueno, pues esa huelga abusiva ya fue declarada ilegal y a mí se me declaró esa huelga, lógicamente, para intentar desbancarme. Volvimos a ganar y ahora llega el último año, vuelven a aparecer los montones de basura. Por eso yo a los vecinos les diría, primero, que yo soy el primer interesado en que eso esté así. Segundo, que la limpieza de la basura depende, primero, de que haya el personal suficiente y esa empresa, Esmasa, tiene los mismos 400 empleados que ya había cuando yo llegué. Y segundo, de los medios materiales. Y que ha sido mi gobierno quien, precisamente, del superávit que hemos ahorrado, ha puesto 5 millones de euros sobre la mesa para comprar los medios necesarios. ¿Y quién nos impide comprar esos medios necesarios? La oposición, que está interesada en que la ciudad no esté limpia para ver si así tiene más opciones electorales. Entonces, esa deslealtad la gente lo empieza a ver. La gente ya, que al principio lógicamente se enfada, ¿con quién se va a enfadar? Pues con el alcalde, que es el que tiene la culpa. Pero ahora ya se empiezan a dar cuenta de que no, de que detrás de cada montón de basura a lo mejor no está un alcalde que es que no quiere que esté la ciudad limpia, que eso no le entra a nadie en la cabeza. A lo mejor hay unos señores que lo que quieren es sacar provecho de que la ciudad esté sucia para que la gente se enfade y para ver si así le vota a alguien. A mí me da mucha pena esa deslealtad, pero tengo muy clara mi responsabilidad y mi objetivo es que la ciudad esté limpia. Yo no estoy satisfecho como está ahora y voy a seguir luchando hasta conseguir que esté limpia porque creo que los vecinos se lo merecen, que para eso pagan los impuestos. Pero es que un alcalde tiene que resolver problemas incluso que no le competen. Por ejemplo, que el municipio de al lado le monten un concierto que dura toda la noche, que no les deje ni dormir a ustedes, que se monte en Móstoles el famoso Amanecer Bailando. 17 horas, 25.000 personas de chunda chunda. Y claro, los vecinos de Alcorcón, alcalde, esto es insoportable. Y entonces usted tiene que iniciar gestiones para protestar ante otro municipio y otros organizadores particulares de una fiesta que les ha hecho polvo, porque resulta que les afectaba más a ustedes a una zona de viviendas que a ellos. Claro, nosotros tenemos un barrio que es Fuente Cisneros, que pertenece al Alcorcón, pasa un poco como Ventorro del Cano o como Montepríncipe. La gente no sabe que Montepríncipe es Alcorcón. Claro, por ejemplo, la Universidad del CEU San Pablo de Montepríncipe pertenece al Alcorcón, ¿no? Entonces son barrios que, aunque pertenecen a tu ciudad, están más apartados, ¿no? Pues Fuente Cisneros pertenece al Alcorcón, pero está al lado de Móstoles. ¿Qué hizo la alcaldesa socialista de Móstoles? Poner un concierto que duraba toda la noche con un volumen tremendo, sin respeto a nada ni a nadie, al lado de nuestras viviendas, diciendo, bueno, que sean los vecinos de Alcorcón los que se coman esto. Y efectivamente, un alcalde tiene que estar vigilando siempre, y es muy cansado, ¿eh? Ahora hay otro tema que está muy de actualidad, que es el asunto, por ejemplo, de los semáforos que quiere poner, que ya está poniendo Carmena en la A5, y no solo eso, sino las restricciones que quiere imponernos a los vecinos de los municipios vecinos, como si fuera suya la ciudad, como si pudiera establecer un muro, que es, además, por cierto, lo que le gusta hacer a los de su ideología, ¿no? Cuando Madrid siempre ha sido una ciudad abierta, acogedora, la están convirtiendo en una ciudad que cierra las puertas a los vecinos de ciudades vecinas, como puede ser Alcorcón, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo?
las decenas de miles de madrileños que vienen todos los fines de semana, por ejemplo, al Alcorcón, ¿qué pasa si yo empiezo a ponerles semáforos, pegatinas, cerrarles? Pues no es normal, ¿no? Somos una sociedad cohesionada, abierta, integrada, donde ningún alcalde somos dueños de los límites de nuestra ciudad para cerrarlos. Al revés, lo que tenemos que hacer es abrirnos a todos los demás municipios con respeto institucional, con diálogo, que es exactamente lo que en Madrid no se está garantizando. Entonces, introduzco este tema para confirmar lo que decías, que un alcalde es que tiene que estar vigilando siempre para defender los derechos de tus vecinos, porque son los que me han elegido y a los que yo tengo que defender. Y en este momento, por ejemplo, con este asunto, creo que se vulneraron los derechos del descanso de mis vecinos de Fuente Cisneros. Con el otro, creo que se vulneran los derechos de mis vecinos a la libre circulación. Y siempre que eso sea así, un alcalde, yo y cualquier alcalde, estoy seguro de que cualquier partido político, pero que tenga una vocación de verdad de servicio, tiene que estar vigilante y defender a capa y espada a sus vecinos. Usted gobierna con el apoyo de Ciudadanos. Alfonso Reina le pone muchos problemas. ¿Ciudadanos presiona mucho al alcalde de Alcorcón? Bueno, eso lo tendrá que decir él, pero yo creo que sí, que intentamos hacer una oposición por razones de interés público y lo mejor para Alcorcón, ¿no? Yo quería hablar especialmente de la 5, de lo que ha planteado el alcalde de Alcorcón, la medida que ha adoptado Manuela Carmena, que ya ha empezado a poner semáforos y que eso va a generar efectivamente una situación de colapso para todas aquellas personas que acceden al centro por la 5. Porque simplemente señalizar con semáforos supone afectar a la fluidez del tráfico, generar colapsos a la entrada de la ciudad y que luego posteriormente además no se puede atravesar porque está en marcha Madrid Zona Centro, sobre todo teniendo en cuenta que por el centro de Madrid únicamente van a poder circular los vehículos ecológicos, que son vehículos que, como todo el mundo sabe, son vehículos muy caros. O sea, la propuesta de Manuela Carmena respecto a los municipios, todos los municipios que lindan Madrid, es una propuesta que en el fondo es elitista, porque supone que te tienes que comprar un coche ecológico para venir a Madrid, porque tú no tienes un aparcamiento disuasorio, las personas de Alcorcón no pueden venir a trabajar a Madrid o de cualquier otro municipio y se encuentran con situaciones de absoluto colapso, de situaciones en las que no pueden salir, no pueden atravesar y la multa es segura. Entonces, en esa situación, claro, nosotros lo que estamos proponiendo, nosotros propusimos en el Pleno que se eliminara esa situación, la colocación de semáforos, incluso apoyamos una iniciativa del Partido Popular que incluso se planteaba soterrar, ¿no?, una parte de la 5, y nosotros creemos que es algo que realmente tiene que mejorar, pero las políticas de las localidades, de los distintos pueblos y las distintas zonas que bordean Madrid tienen que adoptarse de forma conjunta. Esa es la pregunta, don David, que le quería hacer. El hecho de ser alcalde de una población importantísima de 180.000 habitantes que está pegado a Madrid, me imagino que está absolutamente supeditado a grandes decisiones que se tomen en Madrid, que es de competencia municipal, pero que afecta enormemente a lo que sería toda el área metropolitana. Claro, por eso existe un concepto que es la estrategia territorial, es decir, ningún municipio, por ejemplo, puede tomar una decisión, por ejemplo, de carácter urbanístico que pueda afectar de una forma drástica a la movilidad o a la sostenibilidad medioambiental de un municipio vecino. ¿Por qué? Porque hay un impacto territorial. Pues aquí se la han saltado totalmente, es decir, aquí no les ha importado para nada. Por eso yo hace ahora 2 años, justo fue en octubre del 16, cuando desde el Ayuntamiento de Alcorcón denunciamos este protocolo de Carmena. Y, por cierto, la reacción fue furibunda por parte de los equipos de comunicación del Ayuntamiento de Alcorcón. A mí me lincharon absolutamente. Debo decir que en aquel momento nadie denunció aquello. Hace 2 años, ahora todo el mundo se está sumando y yo me alegro, pero hace 2 años que nosotros ya denunciamos esto y advertimos que se podían estar restringiendo estos derechos. Y segundo, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la movilidad no es un capricho, es que hay una idea propia de la ideología comunista de la señora Carmena, probablemente, que se cree que la movilidad es como una especie de capricho burgués, y no, es que es una necesidad. O sea, la gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene que ir al hospital o a los colegios, donde tenga que ir. O sea, no es un capricho, es una necesidad. Por esa razón, no es justo que la movilidad se trate por parte del Ayuntamiento de Madrid como un capricho ideológico, de ahora cierro, ahora prohíbo, ahora intervengo. Hombre, oiga,
respete usted Pues para dentro empezar. de unos días vamos a tener un problema serio todos los que nos movemos por Madrid. No son para mejorar la salud, porque el cierre de la zona centro supone, la zona centro supone un 1,2% del tráfico de Madrid, o sea, no tiene incidencia en la contaminación. Son medidas que en el fondo lo que están haciendo es empeorar la vida de las personas que viven a las afueras, de las familias que viven a las afueras. El medio ambiente y la coartada es la coartada que tienen para que quienes criticamos eso, que claramente es una sin razón, decir, es que a usted no le importa el medio ambiente, es que a usted no le importa la salud. No, nos importa a lo mejor tanto o más que a usted. Es más, la mayor parte de las ciudades vecinas de Madrid hemos tomado medidas y decisiones medioambientales muchísimo más avanzadas que el Ayuntamiento de Madrid. Si realmente tanto les preocupa el medio ambiente y la salud, que verdaderamente pongan negro sobre blanco los presupuestos, medidas efectivas para mejorar la calidad del aire, para la sustitución de infraestructuras contaminantes, para la plantación de arbolado, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hacen. Por tanto, es de boquilla. El medio ambiente es como para, no hablen ustedes, no nos critiquen, porque les acusamos de que no les importa el medio ambiente. Nos importa tanto o más, pero como decía Silvia, realmente es que muchas de estas medidas no está comprobado que vayan a tener ninguna eficacia, y sí van a tener muchas molestias y muchas consecuencias, y esa es la irresponsabilidad de esta señora. Lo último, la última coletilla es que además no quieren aumentar la fluidez del transporte público, no dan alternativas, o sea, no dejan ir en coche a la ciudad, pero tampoco quieren aumentar la fluidez del transporte público o bajar o la gratuidad del transporte público. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no sabemos, a lo mejor en nave espacial, porque vamos, o no sé, o en monopatín, que están prohibidos por las calzadas, mañana entra en vigor la prohibición, pues no sabemos cómo se puede llegar a la ciudad, pero a la ciudad de Carmena, la verdad es que cada vez se va oliendo más. Pero bueno, debo decir que esa demanda que pusimos hace 2 años, ellos dijeron que había sido inadmitida, es falso. Esa demanda está viva y está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Veremos lo que dictamina. Veremos. Y seguiremos defendiendo a los vecinos, que es nuestra obligación. Usted ha mencionado hace un momento, entonces hice algo y me lincharon. Usted está muy acostumbrado a que le linchen cada cierto tiempo por cosas que hace. Sí, unas veces seguramente por errores míos y otras por hacer lo que creo que hay que hacer, pero que no gusta a algunos, ¿no? Pero yo creo que hay causas donde yo jamás voy a defender a mis vecinos, me caiga la que me caiga, lo voy a hacer. Defender a España, defender la libertad, defender el derecho a la vida, defender la familia, defender la unidad de España, ahí que nos caiga lo que nos tenga que caer, que para eso estamos. Puede que mucha gente no lo sepa, pero usted fue pionero a la hora de repartir banderas de España en vísperas de nuestra fiesta nacional, hace ya un año, antes del famoso referéndum del 1 de octubre de los separatistas catalanes, de la fiesta del 12 de octubre, fiesta nacional de España. Usted repartió banderas españolas y se le echaron encima también. Sí. Le llamaron facha. Bueno, de todo. La verdad es que debo decir que a veces esas cosas te ayudan, porque nosotros fuimos los primeros, se nos ocurrió regalar banderas de España, y regalamos 1.500, y además vinieron esas 1.500 personas a nuestra sede, a la mayoría no los conocíamos, muchos se apuntaron, otros siguen viniendo ahora a pedirnos que sigamos defendiendo la unidad de España, ¿no? Y es gente que está preocupada por su país, gente patriota, que ve las informaciones, ve lo que está pasando, ve a uno reuniéndose con un etarra, al otro pactando con un separatista, etcétera, etcétera, y se preocupan, ¿no? Entonces nosotros decidimos regalar esas banderas, fue un éxito, y vinieron, por cierto, todas las televisiones allí a grabar eso, y yo les decía, pero si es que es algo muy normal, es la bandera de España, estamos en vísperas de la hispanidad, pero también efectivamente de los hechos que están pasando en Cataluña. ¿Por qué no? ¿Por qué no mostrar nuestro orgullo de ser españoles y nuestro compromiso con la unidad de España? Y es verdad que aunque se veía que había un intento de hacer una crítica, tampoco veía muy claro cómo podías criticar eso. ¿Por qué? Porque en el fondo eso era de sentido común, y de hecho hoy en día todo el mundo reparte banderas y a nadie le parece mal. Está claro, hay que defender la España. Y justamente por eso lo invito a que vea algo con nosotros, porque mañana aquí en el plató de Los Intocables nos acompañará José Manuel Opazo. José Manuel Opazo es ese empresario español que vive en Suiza, que organizó la gran manifestación del 9 de septiembre en Barcelona, que reunió a más de 200.000 personas haciendo ondear banderas españolas y catalanas. Fue una manifestación que no convocaba a ningún partido político, sino un empresario que buscó apoyo, y fue un absoluto éxito. Bueno, Opazo estará mañana con nosotros para hablarnos de las 2 próximas manifestaciones que tiene en mente. Una en Valencia el 18 de noviembre y otra en Madrid el 1 de diciembre. Para que se hagan una idea de lo que pretende, de cuál es el espíritu que pretende defender, nos ha enseñado y nos ha dejado este vídeo.
España responde, la Fundación de José Manuel. La manifestación será en Valencia el 18 de noviembre, en Madrid el 1 de diciembre, con una bonita canción compuesta exclusivamente para esto, música y letra de Luis Lechón, y que nos parecía muy adecuada para pedir a la gente que siga apoyando eso que nos une a todos, que es nuestra bandera y nuestra nación, como muchos hicieron siendo pioneros, aunque les lincharan por eso, y luego les acabaran dando la razón. David Pérez, alcalde de Alcorcón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Le invitamos a que, ya que está en su municipio, se pase de vez en cuando a vernos. Pues me encantará, así que muchísimas gracias por elegir también esta ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Pequeña pausa y de inmediato continuamos. Tenemos que hablar del apoyo que hemos recibido hoy para que los etarras se queden en la cárcel y no digan que ya estuvieron en Francia, que la cumplan aquí, hasta ahora mismo. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Bueno, despedimos ya al alcalde de Alcorcón, David Pérez, y le agradecemos que nos haya acompañado y damos la bienvenida a Miguel Ángel Recuenco. ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, Gracias aquí por andamos. acompañarnos. A vosotros por la invitación. Me alegro de que usted se incorpore en este momento porque hay cosas muy interesantes de las que queremos hablar. Entre otras cosas, quiero decirles que hoy estoy contento.
¿Y por qué? Porque hay un montón de etarras que no lo están. Resulta que había un montón de etarras que hoy estaban esperando una muy buena noticia y mire por dónde no la han recibido una mala. Resulta que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tenía que resolver acerca de un recurso que algunos de estos etarras habían presentado. Ellos decían, oiga, yo estoy cumpliendo cárcel en España, pero como ya cumplí una parte de cárcel en Francia, pues lo de España, résteme esa parte que ya cumplí en Francia. Y claro, el Tribunal de Estrasburgo ha dicho, pues a ver si es verdad, si ha cumplido ya una parte de la condena y si es por el mismo delito en un país socio y tal, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ha llegado finalmente la resolución y es que no, que lo que cumplió en Francia, lo que cumplió en Francia, pero la condena de España la tiene que cumplir en España. Ha habido a través de Twitter un mensaje de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Artaluce, que ha celebrado el fallo porque dice que se ha hecho justicia con las víctimas, y hemos recuperado un testimonio de Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu, que hace solamente unos días, cuando estaba convencido de que esto iba a ser favorable para sus intereses, decía, no quiero adelantar nada, pero es que se tiene que hacer justicia desde Europa porque el Estado español ha hecho trampas para pisotear los derechos de los presos. Así lo decía. Yo no tengo datos para confirmar esa información y por lo tanto no quiero especular sobre un tema que es para nosotros delicado y muy sensible porque entre otras cosas hay muchas familias pendientes de que eso sea así. Para nosotras y nosotros sí que es más que evidente que el Estado español hizo una vez más una trampa torticera sobre la aplicación del derecho y no tuvo en cuenta las penas que la gente había hecho o había padecido en el Estado francés y por lo tanto estaríamos ante una doble pena sobre un mismo delito. Por lógica, y la lógica jurídica dice que probablemente Estrasburgo venga a rectificar esto, pero hasta que no suceda, nosotros no queremos adelantar acontecimientos. Pues ya no hace falta adelantar acontecimientos, porque el acontecimiento ha sido ese, que no. O sea, ¿qué te parece? Pues vamos a ver, que me alegro de que haya justicia, y en este caso me alegro de que le hayan llevado la contraria a este señor y que pongan en su sitio pues a los terroristas, es así de claro. La verdad es que yo creo que los españoles necesitábamos también ver ese respaldo de Europa, ¿no? Es decir, oye, somos unos defensores de Europa porque creemos que el camino va por ahí, pero también es verdad que en algunas decisiones que ha tenido los tribunales europeos pues nos hemos visto un poco apenados, ¿no?, con ese tipo de decisiones y aún así nos ha costado, o hemos tenido que acatarlas, ¿no?, esas decisiones. Y, oye, pues me congratulo a nivel personal, a nivel de representante político del Partido Popular, que a día de hoy los tribunales europeos estén con las víctimas del terrorismo y que apoyen pues las decisiones de los tribunales españoles, ¿no? ¿Qué te parece? Pues justicia divina, la verdad es. La verdad es que también... Pero sí, Silvia, como estamos ya tan mal acostumbrados a que desde Bruselas y Estrasburgo nos llegan decisiones que son jarros de agua fría, la doctrina Parot, cuando la tumban, estamos pensando que iba a ser una segunda doctrina Parot, y entonces cuando de repente nos han dado la razón al Estado español, dices, bueno, parece que sí se ha hecho justicia, ¿no? Es que sentido común también. Vamos a ver, si una persona pues le imponen una pena en Francia y cumple Francia por una pena y un delito que ha considerado el Estado francés, no se computa respecto a los delitos que ha cometido en relación al Estado español. Cada Estado tiene su soberanía propia, ¿no? Y es que, más en el caso de una banda terrorista que sobre todo ha asolado a España, es algo... Vamos, pues lógico. Es verdad que muchas veces la lógica y el sentido común no existe en las sentencias, ¿no?, como estamos viendo en el caso de Puigdemont, ¿no? Pero bueno, hay veces que la lógica se impone. Y en este caso, ¿sabes tú los pájaros que estaban esperando una decisión como esta? Te estamos hablando de gente como Santiago Respi de Sarasola, Santi Potros, estamos hablando de Francisco Mújica Garmendia, Paquito, o sea, lo que era el colectivo Artapalo, ¿os acordáis? El más sanguinario de ETA. Estamos hablando de Fiti, de Cabea, de toda una panda de gente de cuidado, ¿eh? De angelitos, vamos. De aquellos que masacraron a España en la década de los 90. Es decir, que cuando todas las semanas, yo recuerdo ir a la universidad y despertarme todas las semanas con 2 muertos, 3 muertos, coche bomba, tirón en la nuca y demás, ¿no? Yo congratularme con las víctimas del terrorismo, ¿no? Porque por primera vez yo creo que desde Estrasburgo nos viene una noticia positiva en relación a ETA. Tú hace un momentito comentabas cuando tumbaron la doctrina Parot y en otras ocasiones que han tumbado otra serie de demandas que se han recurrido sobre este tipo de elementos. A mí lo que realmente me sorprende es ver al Arnaldo Otegi, terrorista y socio de gobierno de su Sanchísima, decir las barbaridades que estaba diciendo el otro día, ¿no? Y decía que el pueblo español ha hecho una trampa torticera sobre la aplicación del derecho. Pero vamos a ver, ¿tú no sabes sumar?
Tú no te das cuenta que estos elementos, estos criminales, estos sinvergüenzas, están condenados a 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 años, que no tendrían que ver ni la luz desde las celdas. Es más, tú mismo no deberías ni de haber salido de la cárcel, hombre, ya está bien, ya está bien. Pues es una gran noticia, sí, es una gran noticia para la justicia española en una semana que ha sido bastante difícil para la propia justicia española. Pero solo dos recordatorios, si me permites, Javier. Uno, hay 200, más o menos, casi 300 etarras, asesinos etarras todavía en las cárceles, hay 232, 240 en España. Tenemos un problema con tu micrófono, Luis, y no te estamos oyendo. Perdón, que se había Pero bueno, mira qué rápido se recupera. Disculpa. Y te seguimos en. Ahora sí, adelante, nos estabas hablando de la gran noticia que ha supuesto para la justicia española en una semana que ha sido bastante dura. Tenemos, desde mi punto de vista, dos recordatorios. Uno, hay entre los presos etarras que hay en Francia, que hay como 51, me parece que hay uno en Portugal, y los que están el resto en España hay como cerca de 300 presos etarras. Pero no podemos olvidar, no debemos de olvidar y debemos de recordar permanentemente que ha habido 855 muertos, asesinados, de ellos 22 niños, que se dice pronto, más de 16.000 heridos y 86 secuestrados en la historia de estos individuos, de estos canallas, de estos individuos que querían construir una Euskal Herria en un charco de sangre, por lo visto, que es una auténtica barbaridad. Es una gran noticia y no deja de sorprenderme a mí que en personajes de estos, como el que acaba de salir ahora mismo en las pantallas, Otegi, ahora se convierta en un personaje con el que quieren, mejor dicho, hacerse fotografías y selfie en las calles de Barcelona cuando hay manifestaciones independentistas en estos últimos meses. Me parece absolutamente. No debemos de consentir ni un momento que se intente blanquear la historia de estos asesinatos, porque como bien dices, en el año había años que había más de 90 muertos. Pues ahora Luis lo quieren blanquear hasta en los colegios. Ahora quieren mandar a toda esta gente a que vaya a los colegios a explicar la historia de ETA desde su punto de vista. Seguramente para hablar de esos gudaris, héroes del pueblo vasco, contra la opresión española y cosas por el estilo. Hombre, claro, se enseñaba en todos los lugares y era un adoctrinamiento. Había niños pequeños que su única meta era pertenecer a ETA, era su medio de vida. Desgraciadamente, era un medio de vida más que una organización territorial. ¿No? El tema está en la educación, ¿no? Está en la educación y lo estamos viendo donde nos está llevando y pronto lo vamos a ver arriba en Cataluña, ¿no? Estamos viendo cómo un terrorista está guiando a un proceso de secesión que se está llevando a cabo con la complicidad y permisión del gobierno y sus socios de gobierno, ¿no? Que es Arnaldo Otegi, es decir, antes lo decía Luis muy bien, ¿no? Hay chavales catalanes que se fotografían junto al terrorista Otegi como si fuese un dios Apolo, como si fuese el redentor de la vida, ¿no? Te quiero decir que al final es muy importante la educación y tenemos que resaltar que este tipo de temarios que se quieren introducir en las currículas de los niños de Euskadi, pues debería de ser supervisado un poquito también por el gobierno, ¿no? Y por el Ministerio de Educación. Es más, no es que debiera ser supervisado, yo pienso que debería descentralizarse la educación y hacerse desde el gobierno central, desde Madrid, porque es donde reside el gobierno de la nación, mientras no digan lo contrario, ¿no? Hay que evitarlo. Sí, pero si tienes un gobierno que quiere hacer una reinterpretación de la historia. Que el tema está que tienes un gobierno que pacta con ellos. Desde ese momento que pactas y te alzan al poder, y digo yo, tener el poder a cualquier precio, pues hombre, me parece lamentable, ¿no? Que es lo que tenemos a día de hoy con el Partido Socialista, ¿no? Es decir, oye, que con la inutilidad ya la damos todos, del PSOE ya la damos todos por supuesta, pero la verdad es que la traición no todos la entendíamos, o sea, es así. Incluso el que os está hablando como representante del Partido Popular, en alguna ocasión tenía la esperanza de que el Partido Socialista pues no hiciese lo que ha hecho al final, ¿no? Pactar con ellos también pusieron muertos, pusieron muertos muy importantes, o sea, que es increíble. Por eso digo, es increíble, es increíble, por ejemplo, que vinculándolo con Cataluña, el señor Caro de Rovira se fuera a negociar con los etarras que dejaran de matar en Cataluña cuando estaba en un tripartito cuyo líder era el secretario general del Partido Socialista catalán. Quiero decir que esas cosas no debemos de olvidarlas, a pesar de que nos abrume la información y nos abrume la situación en la que vivimos ahora, para darnos cuenta de en dónde nos movemos. Pero no lo olvida él ni los que estamos aquí.
Pero Sánchez, inculto de profesión y plagiador por doctorando, sí que lo olvida, y todos aquellos que lo están aupando lo ignoran. Todos los neocomunistas lo ignoran. O sea, el otro día hablando con el hijo de unos amigos que no sabía, cuando fue el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que decía, dice que no conocían quién era Miguel Ángel Blanco, o sea, ni lo que significaba, con 25 años. Entonces claro, llegas y dices, hablando con eso, llegabas y decías, algo hemos hecho mal, y evidentemente hay que corregirlo, digo, porque ya no solamente es el asesinato de por sí malo, ¿no?, sino lo que significó aquello para la sociedad española, y que dijo la sociedad española, basta ya de todo esto, de todo lo que nos estáis haciendo, y ahí yo creo que fue justamente una unión de todas las formaciones políticas, de ponerse todos enfrente justamente de los terroristas, de los asesinos. Por eso ahora sí que, como me da pena, ¿no?, que el presidente del gobierno se entregue a ellos y no les recuerde cada día que pasa, cada día que se levanta, pues ese pasado, ¿no?, que tuvieron. Bueno. Que es verdad que hay que superarlo y tirar para adelante, pero por otro lado la superación no significa el olvidar, ¿no?, porque si no al final vamos a volver otra vez a caer en los mismos errores. Bueno, y creo que justamente lo que hay que evitar. Un socio suyo, determinante en la constitución y el mantenimiento del gobierno de Sánchez, ya acaba de pedir, el PNV desde el País Vasco acaba de pedir que se cambie la ley en España. Es decir, sí. Viendo el resultado del dictamen de Estrasburgo, quiere que se cambie la ley para que salgan esos 69 presos, que por cierto, de los 3 que presentaron la demanda, solamente queda uno en prisión. O sea, Santi Potros ya está fuera. Y el otro, el único que queda es el canalla este de Paquito. Así es. Que tenían que por cierto, centenares de años. Santi Potros está en la calle y le van a tener que pagar 2.000 euros, exacto, puesto que fue el primero que presentó esta demanda. O sea, otro 4. La sentencia tiene una parte muy buena y un pequeño fleco feo, porque tanto a Kepa Picabea como a Alberto Plazaola como a Paquito les van a tener que pagar 1.000 euros, pero a Santi Arróspide, Santi Potros, 2.000, porque fue el primero en presentar la demanda. O sea, también manda narices todo eso, ¿eh? Y efectivamente, el que queda en prisión de todos estos es Paquito. Uno de los únicos que... Y tenían centenares de años de condena, eran asesinos de clase. Sí, pero quedan otros muchos en la cárcel. Está José Arregui, Fiti, está Rufino Arraga, está Javier Zabaleta, Baldo, está Josu de Mondragón, os acordaréis de él, está... ¿Y Paró? En fin. ¿Y Paró, el francés aquel, sigue en la cárcel o lo soltaron? De esta lista de los que les hubiera afectado la decisión, no, al menos en los 10 a los que les afecta de primera manera. Luego hay como otros 100 casi que les podrían ver beneficiados de algún modo, ¿no? Pero hay 10 a los que les hubiera afectado de manera directa, ¿no? A Mobutu, Iñaki Bilbao, todos estos. Lo peor es que también hoy en el Congreso se está iniciando un debate para despenalizar los delitos de enaltecimiento al terrorismo. O sea, que parece que vamos todavía a marcha atrás. Es que es una auténtica barbaridad. Sí, pero lo sorprendente... Pero es que parece que el Partido Socialista lo apoya. Lo sorprendente del Congreso de los Diputados y en gran medida de varios de los partidos que sostienen a este gobierno es que miran permanentemente a una época de la historia de este país que fue terrible, que fue la Guerra Civil, y se olvidan de una cosa que está mucho más cercana. Y que tenemos efectos evidentes ahí, quiero decir, víctimas, hijos, hermanos. Quiero decir, a mí me contaba el otro día que cené con el cura que dio la misa cuando asesinaron al hermano de Mújica, que el diputado, o sea, el Enrique Mújica. Exacto, el diputado socialista dijo, allí le fue a abrazar y le dijo, tienes que perdonar, y él dijo, ni olvido ni perdono, porque es terrible, es un desgarro tremendo, y eso ha sucedido en los últimos 40 años de este país. Es decir, cuando después de la amnistía, después de la segunda amnistía, la buena, la grande, la que sacó a toda la gente a la calle, es cuando más empezaron a matar los de ETA, que es inconcebible. Es que estuvieron matando a más de 40 años. Es inconcebible. Bueno, su hermano, cuando el asesinato de Fernando Mújica, su hermano Enrique ya dijo aquello, ¿no? Ni olvido ni perdono, ¿no? Justamente fue él, ¿no? Ten en cuenta que en esa época de los años de plomo había muchas parroquias en el País Vasco que se negaba a oficiar los funerales por las víctimas de ETA, ¿eh? Algún personaje os puede contar el rosario llamando puertas que han llegado a hacer, con curas mirando para otro lado, que no les parecía adecuado hacerlo, ¿eh? ¿Cómo se llama el obispo, el cardenal que ha fallecido? Uriarte. Monseñor Setién. Setién, que ha fallecido este año. Era un... Hombre, debe de estar en el infierno ahí.
Bueno, no sé. Ahí retorciéndose Bueno, entre las no dos. nos metamos en las cosas de Dios, quedémonos no, con las terrenales. Estamos hablando de la repercusión de sus sotanas exacto. por aquí. Pero este señor, que ya te digo que es un sacerdote, que tiene 88 años y pasó en momentos más difíciles ahí en San Sebastián, me contaba que en el seminario había miembros de ETA. O sea, tipos que luego fueron miembros de ETA. Quiere decir que es que no nos damos cuenta de la dimensión del problema que tuvo que enfrentarse este país, en su conjunto, y sobre todo los que lo sufrieron, porque estamos hablando de la gente amenazada, de la gente herida, de la gente expulsada, que hay miles de ciudadanos vascos que se tuvieron que ir de allí, miles de ciudadanos vascos. Cerca de 300.000 más o menos, que se consideran absolutos exiliados, que siempre han pedido una solución para poder votar ahí, pero no pueden hacerlo por cuestión obvia, pues se tienen que empadronar en el sitio al que vayan, por unas cuestiones de colegios, de sanidad, de lo que sea, y entonces ese voto, ETA lo tenía muy fácil, huid de aquí, que son votos que ganamos. Claro. Ahora ya no necesitan pistolas, les basta con las urnas, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Así es. Exacto. De ahí que sea tan especialmente grave lo que estamos viendo ahora en Cataluña. Sí, sí. Y al hilo de Cataluña, con el atentado de Hipercor en Barcelona, el individuo que en aquel momento era miembro de la Crida, Jordi Sánchez, que hoy está en la cárcel, dijo: la dirección de la empresa y la policía provocaron con su silencio la tragedia, una tragedia evitable. Eso es una trampa en la que siempre nos han querido hacer caer con el atentado de Hipercor, argumentando que ellos hicieron una llamada para avisar que había un artefacto y que como no nos hicieron caso, por eso murieron. Pero eso es mentira. Esa llamada se produjo con el tiempo suficiente para que no tuviera tiempo nadie de poder reaccionar ante nada, y además lo hicieron de una manera canallesca y absoluta. Son asesinos y mataron a 21 personas. Pusieron unos coches llenos de explosivos en los bajos de un sitio donde estaban las mamás con los niños comprando trajes de baño para irse de vacaciones. Murieron muchas personas ahí envueltos en una bola de fuego. Fue dramático lo de Hipercor. Pero por eso no tenemos que olvidar estas cosas. No tenemos que olvidar es que son asesinos. Es que son asesinos, y es que son con todas las letras. Y discúlpame, solamente una cosa. Es decir, en un país que, que no supuestamente, sino que es digamos una referencia en las democracias occidentales, bueno, en este caso orientales, Japón, hace 2 meses han ahorcado a 16 miembros de una secta que puso unas bombas y mató a muchísima menos gente que mataron a estos canallas. Y estos tipos, yo no digo que los maten, evidentemente, no estoy a favor de la pena de muerte, pero que podían pasarse toda su vida en la cárcel por justicia, por las barbaridades que cometieron. Ya, lo que te da rabia es que les ponen como idealistas, ¿no? Y de hecho ahora está Arnaldo Otegi, pues de político, la gente quiere hacerse fotos, aparece como ídolo, y no es un idealista, es un asesino. Es que es un asesino, es que acaba con la vida de personas, de muchísimas personas que no van a eso es algo tuve un debate horrible. Un día en la junta en la sala donde nos reunimos los portavoces de los diferentes grupos políticos allí en Leganés, y uno de los militantes, no el portavoz, pero uno de los militantes del partido de Podemos de allí de Leganés, cuando me empezó a justificar la paliza de Alsasua, yo le dije, digo, ¿me lo estás diciendo de cachondeo o te lo crees? Porque digo, no sé qué me molestaría más. O sea, es así de claro, digo, porque es verdad, o sea, digo, porque digo, si me lo estás diciendo de cachondeo, a mí estas bromas no me gustan, digo, y si te lo crees, pues macho, ¿ante quién estoy? No sé si me explico, digo, porque verdaderamente lo que me genera ese coraje, porque dices, bueno, en el País Vasco han hecho ese lavado de cerebros y han hecho un trabajo desde que son chiquititos, ¿no? Y al final les puede llevar una determinada mentalidad. Pero que un ciudadano de Leganés piense eso, cuidado. Y eso está en Podemos. Eso está en Podemos. Y esa es la realidad. Entonces, claro, al final llegas y dices, esto se tiene que saber, y tienen que saber mis vecinos de Leganés, y tienen que saber los vecinos de Getafe, los vecinos de Madrid, que cuando votan a Podemos, votan a gente que están dispuestos a darse la mano con terroristas. Yo me acuerdo que cuando nadie lo decía, nadie se atrevía, allá por el año 2016, les contesté, porque empezaron a meterse con el Partido Popular y saqué todo el listado, ¿no? Todo el listado que tenía Podemos tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? Y claro, dije que tenían un exmilitante de la banda terrorista ETA. Digo, entonces, si usted dice que yo soy un corrupto, porque en mis filas hay corruptos, usted es un terrorista y es un matón, por estar evidentemente en esa lista y tener ustedes en sus filas este tipo de gente. Oye, desde entonces manos de santo, ¿no? Porque también es verdad que tampoco es cuestión y justo considerar que todos los que están dentro de Podemos son así, ¿no? Con independencia de la ideología, pero sí que hay personajes que piensan así. Y yo cuando este personaje siniestro dentro de la política de Leganés me defendía la actuación de aquellos que pegaron la paliza a los de Alsasua, digo,
ante qué mente enferma estoy. O sea, es así de claro, ¿no? Y eso es muy peligroso que esté en la política, ¿no? Y evidentemente ahí me siento todavía con más fuerza, con más coraje para intentar erradicarlo de la vida, de la vida son pública. Muy ¿no? peligrosos los de Podemos. De hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid cedieron un local en el distrito de Retiro para hablar desde las cárceles con los terroristas palestinos. Hay una concejala que es de Usera que también, por lo visto, bueno, pues habla de que la violencia policial es mucho mayor que la violencia de ETA. Son auténticas burradas, auténticas, no sé, las posturas que adoptan son unas auténticas salvajadas. Los jóvenes lo compran, porque el ejemplo que estaba dando Miguel Ángel, el chico de 25 años que no tenía ni idea de quién era Miguel Ángel Blanco, la gente joven compra ese tipo de mercancía ideológica, que es absolutamente abominable. Podemos, no en el Leganés, sino más al norte, en Navarra está permanentemente votando con Bildu, pero ya no en el País Vasco, sino en Navarra. En Navarra, que quieren volver a reclamar que la monarquía se derogue, que haya una... Que decir, que eso es eso, y lo compran. La gente joven, mucha gente joven, que no tiene... De hecho, Carmena no quiso que se hiciera un homenaje específico a Miguel Ángel Blanco. Al final tuvo que rectificar, pero en el Ayuntamiento de Madrid se opuso porque dijo que era una víctima más, que no había que darle ningún tipo de relevancia, cuando, como ha señalado Miguel Ángel, fue un acontecimiento histórico el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el desgraciado asesinato, porque unió a todos los españoles y por primera vez en el País Vasco, que yo tengo familia vasca, se empezó a hablar. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con esta izquierda que, sin ser nacionalista del País Vasco o nacionalista de Cataluña, se suma a estos elementos? Porque ayudan a desmantelar el Estado tal como lo conocemos, porque ayuda a ser una herramienta más antisistema para ellos. Esto de apoyar el terrorismo, la fragmentación, la división, el odio y todo eso. Yo creo que es algo que se ha puesto de moda, y como es lo que se lleva, pues yo me apunto al carro ganador. Es lo que tenemos en Moncloa, es lo que se vende, es lo que se escucha en el 80% de las televisiones, en las radios, en el 80% de la prensa, en el 90%. Pero si va contra nosotros mismos como sociedad, como país, como colectivo. El que tiene 18 años no se da cuenta de eso. Él vive en su mundo guays, en su mundo... Su mundo ha comenzado cuando él ha nacido. Es decir, ellos quieren enterrar el régimen del 78 y la transición. El otro día celebramos un encuentro de periodistas y fotógrafos en el Congreso de los Diputados para presentar un libro por el motivo del 40 aniversario de la Constitución. Y allí hablamos, yo intervine también, intervinieron unos cuantos, y nos dimos cuenta, recordando lo que pasaba en aquella época, en esa casa tan sagrada como era la Casa de Representación del Pueblo, de los ciudadanos españoles cada vez y tal. menos sagrada, ¿eh? Bueno, en aquella época, Vale. es decir, que había muchos espacios en común, de enemigos que habían sido absolutamente, o sea, que se habían estado pegando tiros, para entendernos, quiere decir, que estaba Pasionaria, que había dicho a Calvo Sotelo, va a ser tu último discurso, cuando 48 horas antes de que se lo cepillaran, que estaba su... si no me equivoco, su nieto, que luego fue presidente del gobierno. Quiero decir que había muchos espacios en común que transitaron enemigos que en aquella época habían sido irreconciliables. Hoy día, la política, y sobre todo políticos del partido de Podemos y tal, quieren arrasar con ese régimen y dicen cosas que, vuelvo a repetir, que yo creo que muchos jóvenes compran sin ponerlo en duda. Y es lo que están haciendo, Luis, y es lo que están haciendo, y se están asegurando no solamente el hecho de aprobar unos presupuestos, negociando en el despacho de Junquera y Erdogan, ni yendo a Vitoria, a la Endicaritza, ¿no? Ellos no están tratando de cerrar el acuerdo presupuestario, sino ellos están tratando de hacer el acuerdo para esta legislatura y tejer una pinza que les lleve a ganar las siguientes elecciones y formar un triunvirato que nos gobierne y cambie el sistema político de España, es decir, que nos lleve hacia un sistema neocomunista. Sí, pero yo a mí lo lamentable de esto es al final que un partido socialista se entregue a eso. Es decir, porque de verdad, por estar en el poder, ¿tienes que pagar un precio tan caro? ¿Tienes que vender España? O sea, ¿tienes que vender lo que tú has significado como partido? Estás hablando de Sánchez. Estás hablando de Sánchez. Que para conocer la naturaleza de un hombre dale poder. Es que cada vez tengo menos confianza en que Pedro Sánchez representa al Partido Socialista. Depende del valor que tú le des. Digo, lo que pasa es que es verdad que yo luego veo reflejos, por ejemplo, te hablo de mi municipio y al final ves esos mensajes que tú escuchas a un alcalde, por ejemplo, decir, viva el rey en un discurso,
y con 2 narices luego permite que se haga un referéndum a favor de la República en el mismo municipio. Efectivamente, entonces, claro, llegas y dices... Bueno, eso te quería preguntar. Resulta que en Leganés hemos localizado una serie de panfletos y carteles, ahí los tenemos, de Vota República. Eso, pero vamos a ver, nos estamos aquí metiendo con el referéndum ilegal de Cataluña y vosotros en vuestro municipio tenéis un referéndum montado para la República. ¿Esto qué es? ¿De dónde sale esto? Pues estamos hablando de que lo triste de esto es que 4 locos pueden pretender lo que quieran, pero lo que no puede ser es que al final venga con el amparo institucional. Primero, pasado mañana resulta que van a poner una película en un espacio público, de allí, cedido por el ayuntamiento, gratuitamente, para atacar la monarquía. Como las vergüenzas de la monarquía, y una película para atacar las vergüenzas de la monarquía. ¿El ayuntamiento cede gratuitamente para proyectar una película contra la monarquía? Con 2 narices. Y luego escucha al alcalde decir, ¡viva el rey! Y digo, tú eres un sinvergüenza. O sea, además, y decir, no, pero es que yo de estas, del Partido Socialista, claro, al final ves que por un lado dicen una cosa, por el otro lado dicen la otra, y hasta ahora les está funcionando. Y lo que tenemos que hacer entre todos es desenmascararle. O sea, lo que no puede ser es que vayas a misa, que digas que vas a ayudar a arreglar la parroquia, a arreglar el techo, y que estás comprometido, y cuando llegue la hora de los recursos, no, porque los de Podemos, porque me comen la izquierda, digo, tú eres un acomplejado, o sea, entonces sobras de alcalde y sobras de absolutamente todo. Y en este caso, yo te puedo comprar, eso. Estoy uniendo estoy en contra de lo de Cataluña, y resulta que tú, en un pueblo donde tienes el poder, permites, primero, que el domingo, donde hay un mercadillo medieval, se pongan unos tarambanas allí con una caja diciendo que se vote para la República y que el día 2 hay unas elecciones informando para la República. Que claro, que le empiezas a decir, digo, pero conservador o liberal. Y claro, les dejas así fuera de juego, porque digo, oye, pues a lo mejor digo, es que la República no es monopolio vuestro. Yo te compro el tema, ¿vale? Que cuando dices que tenemos que defender y demás, pero es que también necesitamos que la oposición tire, porque acabamos de ver hace un momentito un vídeo de un empresario que congregó una gran masa de españoles en Cataluña y va a hacer lo mismo en Madrid y en Valencia. ¿Por qué no hay un respaldo político de la oposición? Al final los españoles, y cuando uno anda por la calle, viajas y demás, te das cuenta que los españoles están hartos del gobierno que estamos sufriendo y padeciendo, están hartos de que estén los terroristas, de que estén los secesionistas y los golpistas, y de que esté su Sanchísima sentado en Moncloa. ¿Por qué la oposición, y aquí estáis 2 representantes de 2 partidos constitucionales, los principales de la oposición, no encabezáis esa salida de los ciudadanos a la calle? Los ciudadanos están hartos, estamos hartos. Hombre, nosotros tenemos, la verdad es que encabezar la defensa de España, yo creo que desde Ciudadanos la verdad es que está haciendo bastante. Inés Arrimadas ha sacado la bandera de España ante Quim Torra en el Parlamento, sí, lo nunca he visto. Pero el problema ya no es... liderado pero la plataforma ciudadana, manifestaciones que se han hecho por parte de sociedad civil catalana. Yo creo que más no podemos estar en esa defensa. Pero fíjate, y lo digo a los dos, sí. El problema ya no es Cataluña, que sí lo es, y muy grande, porque ha degenerado en Valencia, en Baleares y en el tema del País Vasco. El problema es España, el problema es lo que antes comentaba Luis, que yo decía, el problema es el ataque a la unidad de España, el ataque a la España que conocemos, el ataque a la monarquía, el ataque a las instituciones. Si realmente, como decía Miguel Ángel, queremos cambiar esto, al pueblo lo tendrá que encandilar alguien, porque lo que no podemos consentir es que hace 2 días la investigación sobre la tesis de Sánchez en el Senado se iba a hacer rápida, y ahora el Partido Popular, y aquí sí que los critico, el Partido Popular dice que hasta enero. No, mire usted, hasta enero no, a este señor hay que llevarlo, como dijo Underhill, de las orejas o arrastrando, al Senado, a que hable de su tesis y que no arremeta contra Cosidó. Bueno, nosotros te nos quiero decir amenazó que lo que se necesita es que vosotros os pongáis a la cabeza, que si hay un empresario que lo está haciendo, seguidle, porque el pueblo os va a seguir. Nosotros lo estamos haciendo, de hecho nos estamos oponiendo a todos los referéndums que también se están celebrando en Madrid, en el distrito de Vallecas, en el distrito de Vicálvaro se va a celebrar próximamente, sobre también cuál es el sistema político español, monarquía o república, que es el sistema político, y además en el fondo son preguntas teledirigidas para votar la república, porque ni siquiera son preguntas claras, o sea, no dejan elección. Eso no es bueno en la república. Y votarán 10 y dirán que la mayoría de los que han votado
han elegido la República. El 100% de los consultados, que han sido 10, ¿no? Y sale Rita Maestre diciendo que es que tienen que autorizarlo porque no pueden poner la censura previa como en aquellos tiempos oscuros. Claro, es que, pues es totalmente ilegal. Y es que yo no sé los tribunales qué es lo que hacen. Es una ocupación de dominio porque público. Deberían de actuar de oficio contra este tipo de cosas. Una caja de cartón y yo dije, eso es libertad de expresión. Digo, esto de verdad, eso es difícilmente compatible. Digo, la verdad es que otra cosa es que las votaciones se celebrasen en el ayuntamiento o en el no sé qué, pero en la calle pueden hacer lo que les dé la gana y lo van a seguir haciendo, lógicamente. Pero es verdad que estamos llegando a un punto en que el atacar la monarquía es la mejor manera de intentar llegar a conseguir, por parte de los independentistas y sus adláteres, llegar a conseguir sus propósitos. Es decir, una España con un régimen monarquía constitucional es mucho más fuerte que un desbarajuste de cambiar un régimen, porque sería un desbarajuste absoluto. La Tercera República no duraría ni una semana. Ni claro. Una semana duraría. Porque lo primero es que no encontrarían la definición, si de derechas o de izquierdas. Eso para empezar. Lo segundo es que todos querrían centrarse en la presidencia de la República, ¿no? Querrían ir todos a Oriente y no a Moncloa. Y tendríamos a Podemos en un sitio y al PSOE en otro. Estarían dándose de tortas a la de ya. No, además, la función del jefe del Estado es muy simbólica, es en el ámbito de las relaciones internacionales y como comentábamos en otro programa, bueno, ahora la está asumiendo Sánchez, ¿no? Pero vamos, que es una función muy simbólica, que tampoco hay tanto poder por parte de la monarquía. Como ahora Sánchez ha cogido el avión y no se lo deja usar al rey, claro. le tiene encerrado en casa. Tanto aparcarlo. Está en las nubes. Sánchez. Al final no se ha quedado nada más que para la moneda el hombre. En fin, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque hay más asuntos que queremos abordar. Por ejemplo, una purga que se ha llevado a cabo en la cúpula policial. Vamos a ver si encontramos datos interesantes. Hasta ahora mismo. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo
y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha procedido hoy al nombramiento de nuevos comisarios generales en la cúpula policial, comisario general de Información y también de Extranjería y Fronteras. La verdad es que ha hecho una purga con respecto a aquellos que considera demasiado involucrados en lo que eran los grupos del comisario Villarejo o aquellos que fueran excesivamente pro-PP. La verdad es que él no ha querido dar un mayor significado a los cambios que ha hecho, diciendo que estas remodelaciones, bueno, pues que son las normales en cualquier sitio. Claro que queda garantizada, es decir, son temas y cuestiones absolutamente distintos. El comisario jefe, el comisario general de Información ha hecho un trabajo muy razonable, un trabajo que es reconocido, pero en muchas ocasiones los equipos hay que refrescar, hay que cambiarlos. Y esta es la cuestión concreta. No podemos, no se equipare. Y la lucha antiterrorista también, vuelvo a decir, que como cualquier otra, como la lucha contra la criminalidad organizada, no es simplemente quien dirige. Son muchísimos equipos, mucha gente, muchos mandos que están en todos los niveles. Es algo mucho más complejo. Es cooperación internacional, es todo. Es cierto que las personas que comandan no están al final liderando, son relevantes e importantes, pero lo realmente importante es el grupo, son las metodologías de trabajo, es la cooperación internacional. Y en esta remodelación ha aprovechado para cesar al jefe superior de Policía de Navarra, que por lo visto había utilizado una cuenta de Twitter para insultar desde ella a políticos de izquierdas. Se me ha hecho saber que esos tweets, lo que es el contenido, al menos no se han negado lo que es el contenido de los mismos o la falta de veracidad de estos. Se ha debido de indicar la autoría o no autoría directa, concreta o de personas relacionadas con el jefe superior de Navarra. Me parecen unos tweets absolutamente, vamos a decir, incalificables. Yo no me atrevo ni a calificarlos por su gravedad y su entidad en un funcionario público que desarrolla funciones y que sabe perfectamente que tiene que mantener una neutralidad política. Antes hablábamos del Estado de Derecho, pues lo mismo, para generar confianza en el Estado de Derecho, todos los servidores públicos tienen que mantener una neutralidad política relevante e importante. Bueno, pues esto ha ocasionado evidentemente que adelantáramos, pero ya estaba pensado, más que pensado y repensado, su cese como jefe superior de Navarra, iba a ser mañana y hemos adelantado hoy todo. Bueno, remodelación en la cúpula policial que algunos han querido llamar purga. A ver qué me podéis contar al respecto. Mira, yo sí que pienso que es una purga y un ajuste de cuenta, porque si no recuerdo mal, Germán Castañeira estaba bastante relacionado con Enrique García, con Algordo, es decir, estamos hablando de Villarejo. ¿Y quién conocía presuntamente todas las grabaciones de Villarejo? En teoría, Marlaska. ¿Quién avisó a su Sanchísima de que no llevara a la Secretaría de Estado al juez Andreu? Marlaska, con lo cual está claro, si además lo hemos visto, no es el primero que se cargó a Pérez de los Cobos después de las magníficas actuaciones que había tenido en los últimos tiempos, ¿no? Y luego, joder, es que al final a estos tíos se les va toda la fuerza por la boca. Habla de que si existen unos tweets del jefe de la policía de Navarra utilizando el
Twitter público en beneficio propio y tal, pero es que se le olvida que él mismo o su propia colega de Ministerio, Dolores Delgado, o la de Defensa, han utilizado los propios Twitter institucionales en beneficio propio. Joder, es que tengan a alguien, que tengan a un Redondo particular, que les hable de reputación hasta en las sopas. Yo no sé qué ministra hablaba el otro día de reputación de los empresarios, creo que era una andaluza que se reía de haber burlado los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Pero vamos, que volviendo al tema, ¿no? que está claro que es una purga, ¿no? y es una purga y es un capote a su colega Delgado, lo tengo claro. Es un aviso navegante. Yo creo que este señor ha entrado como un elefante en una cacharrería. Esa es la sensación que le queda a uno desde fuera, lo que uno ve, dice, mira, ha entrado aquí a hacer una limpieza y cuando termine de hacer la limpieza se va a tener que ir. O sea, y ese es al final, yo creo, el objetivo que tiene, porque yo creo que encargarse de la gestión y de lo que es un ministerio, más bien poco, o por no decir nada, y de error en error. Ya lo dije cuando le nombraron, digo, uno puede ser un buen juez, no lo voy a discutir la profesionalidad de uno, pero eso no significa que pueda ser un buen ministro, y desde luego el señor Marlaska está demostrando que como ministro es un auténtico incompetente, esa es la realidad. Luego, en cuanto a los Twitter, pues hombre, a mí me parece curiosa pues este poder o esta imagen que quiere dar siempre la izquierda, ¿no? Y en este caso dice, oye, parece ser que han saltado a Vox, me parece que habían saltado también a Tejero y que habían saltado a través de una cuenta falsa, ¿no? Yo lo primero, evidentemente, cualquier tipo de insulto, y que quede claro a quien sea, se me da lo mismo de izquierdas que de derechas, que de donde sea, evidentemente lo tengo que criticar, lo debo criticar y además creo en esa crítica y que no debe ser así, ¿no? Pero también tengo una cosa. Si uno piensa y cree en este caso, este señor parece que estaba cercano a Vox o que creía que estaba cercano a Vox, pues que a calzón quitado, con su cara, diga que el tema de Vox, que él comparte la ideología de Vox, como otros podrían compartir la ideología del Partido Popular o como salen muchos compartiendo la ideología de izquierdas. O sea, es que yo estoy harto de ver a artistas que son también personajes públicos que a través de su Twitter están incitando las determinadas votaciones y hacia dónde tiene que votar. Quizás hay que quitarse ese complejo también, la gente de derechas, y decir claramente hacia dónde está apostando y por qué está apostando, porque al final son personajes de relevancia que marcan un sentido. Siempre digo, sin insultar, ¿no? O sea, lo que no puedo compartir es el insulto a otras formaciones políticas, a otros representantes políticos, y lógicamente además utilizar pues un troll de estos para insultar, pues es que tampoco lo puedo compartir, o sea, y además yo eso lo he sufrido o lo estoy sufriendo constantemente y lógicamente, pues hombre, no es que ni te afecta ya, ¿no? Porque al final no te afecta, ¿no? Pero es una realidad que se está dando mucho en las redes, pero bueno, al final enmascararte detrás de un troll para insultar, pues eso nunca lo compartiré, ¿no? Es así, yo creo que hay que tener la suficiente valentía, gallardía para decir lo que uno piensa y la libertad de poder decirlo, que es que al final una cosa es tu función como profesional, de la materia que sea, y luego tu libertad de pensamiento. Es así de claro. Al hilo de lo que dice Miguel Ángel, una cosa es un personaje público y otra un funcionario público. Es decir, yo, aunque digamos que al jefe de la Policía Nacional de Navarra estoy de acuerdo, con todo el cariño del mundo, de la definición que hace de Ana Colau de analfabeta funcional, un funcionario público no puede hacer ese tipo de declaraciones, aunque sea en unas redes que terminan siendo muy públicas, porque son incontrolables, son absolutamente incontrolables. Entonces, esas opiniones está en su pleno derecho de tenerlas en su casa, con sus amigos, con sus hijos, con sus niños o con sus nietos. Social, pero a mí me no parece que como claro, por la que se le acusa. O cuando se quita, cuidado, en su propia red social habría que verlo también. Es decir, depende de la hora en lo que lo ponga. Es que hoy en día las redes sociales ya traspasan. Pero si en teoría él va de 8 a 4, a partir de las 4 de la tarde puede poner lo que quiera, porque en teoría se supone. Pero está claro que no ha tenido mucha cabeza, la verdad. Yo no sé si el tweet es oficial o privado. Si es privado, es que yo por lo que he entendido es desde una red social oficial. No, era una red falsa. Si era un troll de esto. Pero entonces tienen que ser muy prudentes en ese sentido. Y luego, por otra parte, Marlaska
que por cierto fue apoyado por el Partido Popular cuando fue nombrado juez, si no me equivoco, en el Consejo del Poder Judicial, está haciendo una función como la que están haciendo todo el gobierno. Están intentando consolidar, digamos, están intentando consolidar la línea de actuación de Sánchez. Y la línea de actuación de Sánchez es una campaña electoral que va a durar hasta que convoque las elecciones, o hasta que no pueda con los presupuestos y tenga que convocar las elecciones. Entonces, es lógico hasta cierto punto, lo que pasa que tendría que ser con más precaución, por decirlo de alguna manera, que se rodee del equipo de gente, de gestores o de funcionarios o de policías que sean más de su confianza. A mí no me parece, y esperemos que afortunadamente en estos momentos, gracias a Dios y al destino y a la situación y al control probablemente de los grandes profesionales de la policía que hay, no hay ninguna situación de crisis, es decir, que no ha habido ningún atentado, ni se ha previsto o se ha desactivado ningún atentado yihadista. Hoy veremos han detenido a dos yihadistas en Valencia. En Valencia, vale. Sí. Veremos cuando, que ojalá no suceda, pero si veremos realmente la valía de este profesional, de este ministro, cuando se tenga que enfrentar a una situación de crisis. Cada uno de los ministerios en estos momentos está haciendo la política que ha dictado Sánchez, que es vamos a resistir todo lo que podamos y vamos a intentar... Está claro que se está encargando del ministerio quizás el más complicado que existe, que es el Ministerio de Interior, que es encargado pues, de velar por la seguridad del país, de velar por el orden público y sobre todo teniendo en cuenta la situación de Cataluña. Yo creo que antes se va a romper el gobierno de Sánchez por la situación de Cataluña que va a estallar que por los presupuestos, o al menos van a ser los dos ingredientes para que este gobierno estalle por los aires. Respecto a la destitución que ha hecho de distintos miembros, cargos directivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues es algo normal. Es algo que, bueno, pues puede estar bien o mal. Lo que tienes que hacer es, si prescindes de alguien, que prescindas porque no es un buen profesional, no prescindas y hagas tu purga porque sí, ¿no? De hecho, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre eso. Oye, los cargos directivos no pueden estar vinculados a un gobierno a otro, tienen que ser personas profesionales. Y si esas personas no pueden ejercer tus funciones, tienes que motivarlo antes de echarles. Entonces, hombre, estos cargos, el Comisario General de Información y el de Extranjería y Fronteras, yo creo que son muy elevados, gente de confianza de la cúpula policial, sin duda. Pero ¿no? tienes que motivarlo mucho, ¿eh? Ya. El Supremo ya ha dicho, ojo, una cosa es el personal eventual, que son personas de confianza que tú coges, y otra cosa son los cargos directivos. Es que así debería ser, Silvia, si realmente el único intercambiable fuera el de la cresta, el político, y todo lo demás fueran técnicos y profesionales de cada una de las estructuras. Pero claro, si llegamos a estructuras que han estado previamente politizadas, es muy difícil de saber eso, ¿no? Claro, pero es que la experiencia también de esas personas que llevan 10 años en el cargo, 15, es que no puedes estar cambiando con los vaivenes del color político. Quiero tocar a Luis aquí con el tema de que uno en su cargo de función pública no puede emitir mensajes. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando estás ejerciendo... Delicado, el mensaje es delicado. No, o sea, pero te poner a parir al secretario general de Podemos o decir que es una tal... Por eso le he dicho que quede muy claro que no comparto ningún tipo de insulto a quien sea, no sé si me explico, pero yo estoy harto de ver funcionarios de la administración local o autonómica que por son políticos. No, funcionarios de la administración local o autonómica que ejercen sus funciones por la mañana o por la tarde y luego se van o a un AMPA o a una asociación. Pues son ciudadanos. Claro, pues este señor... El policía también es ciudadano, no me jodes. Ciudadano no quiere decir... No, pero el policía es ciudadano. Ojo, es distinto. No, si tú eres un alto cargo o un cargo directivo, eso va con el sueldo. Exactamente lo mismo, y es que te los estás encontrando. Gente que son directivos en los ayuntamientos a través, o bien jefes de servicio, o bien jefes de sección, o en una consejería con ese cargo público, que luego forman parte de una asociación, una entidad, y están vertiendo su opinión personal. Por eso he dicho... No que utilice el Twitter o el mensaje de la policía, pero si él tiene que verter una opinión personal suya, evidentemente que lo haga, sin insultar y sin descalificar, por supuesto, porque si no al final pierdes también el crédito. Eso es libertad de y ahí es expresión, donde digo que la derecha
tenemos ese complejo, y muchas veces lo hablo con los vecinos, digo, es que no solamente están los políticos, aparte de los políticos, los empresarios que crean que estos vienen a destrozar España, lo tienen que decir, como está haciendo este empresario, este señor, Opazo. que es un valiente, pero es que como Opazo te los encuentras así pensando, y digo, oye, ¿por qué no dais la sociedad ese paso al frente? No solamente los políticos, tú decías, lo tiene que dar los políticos, no, pero el político también se ve. Vosotros. No, pero si nosotros estamos, pero es que lo tienes también los propios vecinos que dicen, no, es que se está hablando, pero luego los que hacen las cosas son los del Partido Popular. Digo, pues decirlo, crear esa plataforma. Las propias iglesias que están atacadas, o sea, es que esta gente, no estamos entrando en esa materia, pero esta gente ataca a la iglesia. Escuchar como políticos y coger las aportaciones que son buenas. A ver, uno, a ver. Hoy han salido encima de la mesa dos cosas. La primera ha sido el asesinato de Miguel Ángel Blanco y cómo los españoles salimos todos a levantar las manos y a protestar contra ese modo de asesinato y a decir un basta ya. Y el gobierno que había por entonces, lo único que se le ocurrió fue enfriar a las masas. El año pasado hemos salido a la calle protestando contra el 1 de octubre, contra el golpe de Estado en Cataluña, y el actual ministro de Exteriores, junto con un premio Nobel de Literatura y algo más, se encargaron de paralizar a las masas. Hombre, llega un momento que el pueblo también se cansa y dice, joder, si me activo, me desactiva, ¿dónde quieres que vaya? O coges, o haces de locomotora y nosotros te seguimos como los vagones del tren, o al final, oye, yo me voy a preocupar de seguir ganando mi sueldo, vivir mi vida, y se acabó. Pero, Fran, no puedes Nosotros tener... ahora mismo estamos colaborando desde Ciudadanos con la plataforma España Ciudadana, y vamos a hacer un acto en Alsasua por la libertad y por las fuerzas y cuerpos de seguridad, y la verdad es que aprovecho este programa para invitar a todas las personas que quieran sumarse. No hace falta tener el carnet de un partido político. Para nada. Se hace desde Ciudadanos, o sea, va a haber personas de Ciudadanos, pero va a haber personas de otros partidos políticos, de Vox, y creo ¿no? que es muy importante. Sí, pero es que no vetamos a nadie, y creo que es muy importante pues tener presencia en esos actos que se hacen a través de plataformas para velar por la seguridad, por el respeto a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para darles apoyo, que están haciendo una gran labor tanto en Cataluña como en otros sitios, y creo que es una buena oportunidad que debemos aprovechar todos, pero, Fran, todos, o sea, empresarios, no empresarios. El Partido Popular ya se ha desmarcado de ese acto y ha dicho que no va a estar. La verdad es que claro, no lo entendemos. Y es que si no hay una unidad y no hay una unión, pues tú no encandilas. Pero, Fran, lo que comentabas tú, no podemos tener, o no se puede tener, digamos, los partidos políticos no pueden tener permanentemente revolucionarios a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene problemas mucho más cercanos, es decir, tiene problemas de si sus niños en el colegio no se los han admitido, o de si no llega a final de mes, o si de pronto está como 3.200.000 ciudadanos españoles en el paro todavía. Es decir, que tiene problemas de vida diaria que para ellos son mucho más acuciantes, que están permanentemente peleando o sea, sosteniendo la unidad de España y enfrentándose a la política, o sea, a las aptitudes independentistas de los catalanes. Han delegado la responsabilidad, digamos, política y de la gestión política en sus diputados y en sus electos. Pero vamos a ver, hace 4 meses llegaron unos señores que prometieron el oro y el moro, es decir, prometieron más trabajo, prometieron aumento de salario, prometieron más beneficios sociales, prometieron más y demás. Bueno, sobre todo lo que prometieron, fueron elecciones ya. Prometer hasta el meter, prometer hasta el meter, una vez metido se acabó lo prometido. Y estamos viendo y nos estamos dando cuenta de que estos señores lo único que quieren hacer es permanecer en el poder, con lo cual, si queremos que no subviertan el régimen en el cual estamos viviendo y el cual conocemos la mayoría de nosotros, algo habrá que hacer. Y los ciudadanos, si como decía antes, se han levantado en un par de ocasiones y los han acallado, llega un momento en que se cansan y tenemos la masa adormecida. Bueno, los ciudadanos afortunadamente cada vez hacen más, y la verdad es que hoy mismo les hemos hablado de una iniciativa, ustedes lo recordarán, José Manuel Opazo, ese empresario que el pasado 9 de septiembre consiguió sacar a más de 200.000 personas en Barcelona para hacer ondear banderas españolas y catalanas, no esteladas, no separatistas, no independentistas, montones de catalanes orgullosos de ser españoles. Mañana estará con nosotros, José Manuel Opazo estará mañana sentado en la mesa de los intocables, porque nos va a hablar de las nuevas manifestaciones que está preparando. Una en Valencia el 18 de noviembre y una en Madrid el 1 de diciembre.
septiembre. La verdad es que será muy interesante poder hablar con él y tratar de recabar el apoyo de todos. Pues nosotros sí estamos a favor de la concordia, de la unidad, de sacar nuestra bandera española a las calles, de demostrar que es la bandera que a todos nos une y que es, por tanto, la patria que tenemos que defender. En fin, con esto nos vamos despidiendo. Don Luis Magán, gracias por habernos acompañado. A ti, Javier. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Fran Trejo, por haber estado con nosotros. Miguel Ángel Recuenco, muchas gracias por habernos acompañado. Y gracias, Silvia Saavedra, por haber estado también con nosotros. Gracias, Javier. Nos vamos, nos despedimos, pero les dejamos con la película. Esta noche les ofrecemos No soy un asesino, Wanted. La verdad es que es un spaghetti western de lo más interesante, en el que un sheriff es acusado falsamente de un asesinato que no ha cometido. Tiene que huir de ese pequeño pueblo donde le acusan, y la verdad es que en su vida no tiene más remedio que ir liquidando uno por uno a todos sus enemigos mientras sigue tratando de demostrar su inocencia. Un spaghetti western realmente interesante, con un fantástico reparto, con Giuliano Gemma y con la guapísima Teresa Gimpera. Que lo disfruten. Nosotros les esperamos mañana de nuevo aquí en Los Intocables.